Online. Estableciendo conexión. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. plusmasradio.com. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. plusmasradio.com. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. plusmasradio.com. Aunque no los veas, ellos te ven. Aunque no lo creas, ellos te siguen. Y aunque no lo sientas, puede que estén detrás de ti. Así que cierra los ojos y aventúrate a lo desconocido. Entre vivencias e historias comienza Gritos del Más Allá. Dirige Alejandro Ledesma. Conduce Arlex Parra junto con DJ Leiber. En vivo. Gritos del Más Allá. Bienvenidos a Gritos del Más Allá a esta hora de la noche a través de plusmasradio.com. Los invitamos para que nos acompañen durante estas 2 horas con la mejor información en el mejor espacio de los jueves que se vuelven de misterio, los jueves que se vuelven de aprendizaje y los jueves que son diferentes, los jueves que entran en otra energía, en otra conexión, en otro punto de entendimiento, y así arrancamos esta noche de Gritos del Más Allá. A las 7:02 le damos paso a nuestra mesa de trabajo y saludamos a nuestro conductor principal, el señor Alejandro Ledesma, que nos trae todo el programa de hoy, que nos cuenta qué es lo que viene y cuál es el tema que vamos a abordar durante esta noche de jueves en Gritos del Más Allá. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, compañero Arlex. Sean bienvenidos a Gritos del Más Allá. Hoy nos encontramos con un invitado y nuevamente nos encontramos con Viviana. ¿Cómo estás, Viviana? Hola, Alejo, muy bien. Gracias otra vez por recibirme. Y aquí les presento, además de hacerle un saludo a Lucho, que hoy está en el máster, haciéndonos las voces de Gritos del Más Allá. Gritos del Más Allá. Saludamos también a Hugo Ernesto Arias, quien nos acompaña el día de hoy a contarnos algunas experiencias que tiene y hacernos apoyo con este tema, un tema que desde hace mucho tiempo se conoce y es muy común en nuestro país, nuestra Colombia, y en otros países también. ¿Qué tema vamos a hablar, caballero Hugo? Muy buenas noches, Alejo, y muy buenas noches a todos los de aquí esta producción y a todos nuestros integrantes que están viendo nuestro en vivo en Facebook. Hoy el tema son las huacas. Claro que sí. Las huacas, algo que todo el mundo ha escuchado y que todos sabemos que si no se le hace un trabajo apropiado puede salir muy mal, y que mayormente este tipo de cosas guardan no solamente riquezas, no solamente artilugios o cosas diseñadas por quienes las guardaron, sino también algunos tipos de maldiciones o protecciones para que no personas tan avariciosas los lleguen y los tomen posesión. Bueno, Arlex, ¿qué opina usted de este tema? Bueno, arranquemos con un tema que es, digamos, muy común en nuestro territorio, porque tenemos acá huacas en diferentes espacios del territorio quindiano y con muchas historias. Hay muchas historias que vienen relacionadas con estas huacas o entierros,
donde hay gente que se especializa simplemente en buscar, encontrar y generar esta conexión con estas huacas o con estos entierros que a la final muchas veces generan un compromiso energético, generan también unos peligros porque hay unas que vienen, por decirlo así, como con maldiciones incorporadas. Entonces, cuando no sabemos a qué nos estamos enfrentando, pues estamos generando propiamente dicho un peligro ya implícito en cada uno de esos espacios. Entonces hay gente que sabe de estos entierros, hay gente que ha estado en estos espacios y sabe cómo funciona cada una de estas situaciones. Creo que es un tema bastante amplio, que tiene muchas tonalidades, que tiene muchas historias, que tiene muchos puntos de abordaje y hay que verlo desde estas perspectivas que presentamos en la noche de hoy. Claro que sí. Y es que se sabe desde hace mucho tiempo que las culturas que se encargaron de hacer mayormente las huacas que conocemos tenían una conexión muy estrecha con la naturaleza. Y es eso lo que nos lleva a creer y a afirmar que digamos, hechizos o estos rituales que les hacían son un poco más poderosos de los que ya conocemos, porque implican fuerzas de la naturaleza, fuerzas que el humano, digamos, ha apartado un poco, haciéndose creer que él sabe más y que maneja otros poderes que están por encima de la naturaleza, y realmente eso es falso, porque nada más poderoso que la naturaleza. Ella estuvo antes que nosotros y estará cuando nosotros no estemos. Claro que sí, y es la energía antigua, hay que entender eso y lo hemos dicho con todos los programas que hemos venido realizando, donde hablamos de que hay una energía anterior a nosotros, desde la creación misma de la tierra, desde su terraformación, desde cada uno de los complementos en los cuales se fue desarrollando para ir incrementando y creciendo. Las montañas no salieron porque alguien las hizo a mano, no, esto se hizo a través de los tiempos, de los milenios, y nosotros vinimos a aparecer, nosotros rápidamente somos algo muy nuevo en este mundo, que somos destructores, que somos destrozones, por decirlo así, en todos los aspectos, y no respetamos la naturaleza, y la naturaleza ha estado y estará mucho tiempo después de que nosotros estemos. Nosotros somos muy efímeros y nosotros venimos a un paseíto corto, y muchas veces el ser humano se mata por un puñado de oro, por unas monedas, por una tierra, y esto muchas veces también queda manchado en la tierra con esa sangre, y eso se vuelve una maldición. Pelear claro por un dinero, pelear por este tipo de cosas. Mucha gente entierra su propia riqueza, que también son esos entierros que llamamos, que no son propiamente huacas, pero que también generan esa energía puede ser de tristeza, de apegamiento, de avaricia. Sí, de avaricia, donde yo estoy apegado a esto y aparece la luz en un terreno, y aparece el bulto en un terreno, o aparece cierta entidad que uno no sabe ni qué es, y que muchas veces se confunde con una huaca, ¿sí? Pero los comportamientos son diferentes. Entonces, por eso decimos que este programa es para enseñar, para aprender y para verlo de otra forma, que no necesariamente tiene que ser terror y miedo. Entonces, creo que hay que dejar siempre esa claridad cada programa que realizamos. Claro que sí. Y es que sabemos que también el tema de las huacas se vuelve muy importante cuando empiezan a encontrar la primera y se ensañan a encontrar más. Y es que la avaricia. Y es que la avaricia es una cosa muy fuerte, y digamos que eso es lo que mancha muchas veces el ser digno o no de una huaca. Y por eso es que vemos que muchas veces gente que ha desenterrado ya sea vasijas, que es algo, digamos, no tan valioso como el oro, lleva a su casa no una reliquia, sino una maldición. Es que esto se puede utilizar para algo, para un beneficio o para un mal, ¿no? Muchas veces pensamos que no, es como un tesoro y esto va a ser algo bueno, y como decías tú ahorita, encuentran la primera y se vuelve como un virus, comienzan como todos a querer encontrar algo, pero pues como siempre hablamos acá de las energías, pasa lo mismo, ¿no? Y más con los indígenas, pues que eran mucho más energéticos que las personas de ahora, ¿no? O sea, claro, todo lo plasmaban en estas cosas. Las huacas eran cosas para adorar, ¿no? O sea, no era como algo como, ay, sí, un tesoro, sino que era algo para sagrado. Adorar. De hecho, es algo sagrado. De hecho, eso significa la palabra huaca, que es algo sagrado.
Sí, claro que sí. Y muchos pensarán, no, pero ellos eran más puros de corazón, ellos eran más nobles. No me va a pasar si encuentro una huaca. Pues hay una canción que se llama Hablando con un Dios, que tiene toda lógica en esta frase que dice: si quisiera una obra de amor y ternura, no le hubiera dado garras ni dientes afilados a todas estas criaturas. Y es que esto lo vemos en todo, desde años muy atrás hasta los recientes. Tenemos como muestra los mayas, que eran unas personas brutales y que trataban y masacraban gente en masa de una forma inhumana, que ahorita que tenemos y digamos que normalizamos todo con el tema ética, eso sería algo que no tiene ética. Bueno, Claro que sí. compañero Hugo, ¿qué opina usted sobre este tema? Pues mi compañero Alejandro y todos aquí. El tema de las huacas es algo, se utilizaba era como término de ofrendas, según entiendo yo desde mi punto de vista. Y además era como una ofrenda hacia porque ellos creían más que todo como dioses a todo lo que veían, por ejemplo, dios del sol, dios de la luna, y entre otras partes, por ejemplo, el dios del río. Ellos creían en los elementos, más que todo en los elementos ellos creían más que todo que eran como sus dioses, sus grandes guardianes. En la parte de los mayas, como usted decía, Alejo, cuando ellos hacían esas ofrendas era justamente hacia el dios Quechua, que era si no estoy mal, el dios de la guerra. Y el dios de la guerra les brindaba supuestamente protección. Pero al generar estas huacas que vemos aquí en la parte de acá del Quindío, que justamente tenemos como ejemplo a los quimbayas, a los pijaos y al mismo cacique de Calarcá. Se dice que tenía grandes riquezas, pero la pregunta es ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo ocultó? Y si supongamos era algo de protección a su comunidad. Pero yo creo que es algo más que todo oculto y nunca lo vamos a saber porque estamos invadiendo ese espacio y es algo sagrado. Y además para entrar a esos terrenos debes pedirse permiso, como se ha hecho en diferentes partes de Colombia. Por ejemplo, la parte de los muiscas, que si no estoy mal están en el Huila. Uno está visitando ese parque y hay que entrar justamente con los indígenas. ¿Por qué? Porque hay que pedirle permiso a la naturaleza. Si usted no le pide permiso a la misma naturaleza, usted no está bienvenido en ese sitio. Y eso es lo que hay que respetar en ellos. Pero si alguien por curiosidad se pone a encontrar una huaca, por ejemplo empieza una, luego encuentra dos, luego tres, etcétera, etcétera, yo creo que le está faltando el respeto a esa comunidad o a esa integridad que ha ocultado eso por algo. Como por protección, yo creo que lo estaría haciendo. No sé ustedes qué opinan. Y es que muchas veces esto se hacía también por el tema de la trascendencia. Exacto. Ellos pensaban que todo lo que enterraran se iba a ir con ellos al otro plano. Y más que nada esto, además de las protecciones y de entregar toda su riqueza, que haría que su familia tuviera más prosperidad. Más que nada ellos se ofrecían junto con sus riquezas para darle protección a su tribu, a su aldea, y así evitar que, digamos, fuerzas malignas entraran. Y por eso es que tenemos los trabajos de los sacerdotes. Lo ideal es que, como para ellos era una protección, no querían que, digamos, el vecino fuera y desenterrara la olla que le gustó, que fuera y desenterrara el oro, y este tipo de cosas. Por eso se les hacía estos rituales de protección para evitar que quedaran las tumbas en cero y que, digamos, trajeran malos presagios. Un ejemplo de mal presagio, por ejemplo, lo podemos ver en la misma historia, era cuando los indígenas, antes de que llegaran los españoles, los indígenas sufrieron como ese plagio de las enfermedades. Y eso lo podemos notar como un ejemplo claro de esos plagios, a ellos no seguir con sus tradiciones, al cambiárselas. Podemos decir que eso es un ejemplo de al invadir eso, creo yo. Sí, claro que sí. Y es que más que nada con esto se empezó a ver las profanaciones a estos lugares sagrados, porque llegaron con una sed de, digamos, de llevarse todo lo valioso y empezaron a desenterrar uno y a otro y a otro. Y es por eso que vemos que los españoles tuvieron tantas dificultades, que la naturaleza se comía uno a uno y que empezaban a sufrir de cosas que según ellos no existían, y empezaban a ver que la naturaleza tenía más fuerza que el mismo Dios que ellos llevaban en su pecho. Sí, señor. Pues yo creo que hay diferentes formas de abordar esto. Claro está que hay unos mitos que se generaron alrededor de la llegada de los españoles.
porque los españoles no conocían la adoración que tenían a nivel de Pachamama desde los indígenas, los niveles de trascendencia que ellos manejaban, porque ellos eran de una conexión más real con la tierra, con el sol, con el maíz, con cada uno de los elementos que podrían estar presentados, y adicional a eso con los elementales que hemos conocido y que hemos hablado también de ese tema aquí en Gritos del Más Allá. Cuando ellos generan estos pactos con todo este tipo de situaciones, pues ellos tienen una energía del más allá mucho más, establecida, una conexión mucho más amplia, más directa. Y cuando llegan como tal los españoles a hacer muchas cosas, entre ellas matar, acabar, llenar de odios, o sea, obviamente los guerreros indígenas tenían un honor marcado, cosa que los españoles no traían. Ellos venían sin honor, eran personas que venían solamente por las Indias, así se llamaba esto, venían solamente a socavar lo que había, a acabar con el territorio como tal y a mirar qué se podían llevar, porque si entendemos la conquista como tal, es simplemente la diseminación o diseminar todos estos ladrones, asesinos, que eso fue lo que vino en los barcos de Colón, que hay que entender eso. No vinieron buenas personas. Ya después en los segundos, terceros viajes, ya vinieron hasta sacerdotes y todo esto, pero al ver el oro, al ver las Indias, al ver todo este tipo de cosas, pues ellos se llenaron de una cosa de perversión, ¿sí? Porque al ver una mujer ligerita de ropa, y no es la blanca pálida de Europa, sino una morena con unas actitudes diferentes de ser más tranquilas. Y hay que tener en cuenta que ellos estaban encarcelados antes de venir. Entonces ellos llegaron, y fuera de eso, pues un viaje de muchos meses, usted llega loquísimo, y ver a una mujer, pues, o sea, si usted es malo, se va a volver a hacer lo que se le venga en la mente. O sea, que eso no creo que fuera raro, ¿no? Llegaron a violar, llegaron a matar, llegaron a acabar con todo. A engañar. Y a engañar. Entonces todo este tipo de cosas también es una energía que se contaminó, una energía que se cruzó. Y fuera de eso también la imposición de lo judeocristiano, todo lo que fue la religión como tal. Y entonces al indígena le tenía que decir que creía en Dios, pero en el Dios cristiano que estaban imponiendo. Entonces muchos de estos lo decían de dientes para afuera, y muchos fueron quemados en la hoguera. Entonces mire, toda esta energía de sufrimiento y todo esto aumentó que muchos de estos personajes, cuando se murieran, enterraran sus riquezas. Es más, hay un mito de acá de Peñas Blancas, simplemente con ese nomás, es que en una de las peleas que tuvieron los rivales entre Tolima y aquí Calarcá, lo último de todo este combate fue que el indio de Peñas Blancas, el cacique Calarcá, le entregó su alma a la peña como tal, y que supuestamente el tesoro está dentro de la peña. ¿Cómo? No sabemos. ¿Qué cantidades de oro? No sabemos, pero que el oro está ahí resguardado porque él le entregó su alma a la peña. O sea, él hizo esa conexión antes de morir, o antes de que fuera asesinado, o el contexto que le han puesto, pero él ya había hecho un pacto con esa peña para que todo esto fuera protegido. Entonces, cuando miramos esto y hacemos el análisis de simplemente un mito que puede ser un 50% de realidad, ahí vemos que este tipo de cosas está bien protegida, y si usted llega allá, usted siente una energía diferente en cada uno de los aspectos. Cuando usted hace espeleología y se mete a la caverna, usted siente una energía diferente, y no es por los murciélagos que están ahí, o el aroma del guano que está impregnada las cavernas, sino por todo lo que se vivió ahí, y todo el miedo y la muerte que hubo alrededor, porque aquí hubo genocidio, aquí hubo pérdida de vidas. Entonces todo esto se suma a esa conexión con lo espiritual y con lo energético de ciertos lugares. Ya bien lo hablábamos con el tema de Armero, que es un lugar donde tenía mucho recargo energético, pero ahí se puede evidenciar mucho más, ya que hay sufrimiento, ya que hay ira, ya que hay impotencia, porque fue una masacre que ellos ya sabían que estaba ocurriendo, una masacre por la que ellos no pudieron hacer mucho, y ahí es donde vemos que se represa este dolor, esta rabia, esta ira, estas ganas e impotencia de no poder hacer nada. Claro, y digamos en ese momento pues los españoles llegaron y era como algo, pues la tecnología era, esto acá es como era una finca, ¿no? O sea, entonces para ellos el oro
no era como nosotros vemos el oro hoy en día. O sea, sí era algo, o sea, algo que Era algo tenemos, valioso, pero no con el nivel de como- ahora. Pero ¿qué hicieron los españoles? Ellos sabían que eso era muy valioso, entonces lo cambiaban, hacían trueques, porque pues Por espejos. pero por espejos, ¿no? espejos. Pero Simplemente entonces por los eso. indígenas pues no, como ay sí, un espejo, pero entonces siempre los engañó, o sea, del principio hubo engaño en todo sentido. ¿Cómo será pues que hasta el idioma de ellos quedó acá? Sí, Acabó con toda pues con toda la con cultura toda que una existía. comunidad, con una ¿Cómo? cultura, porque no, acá no se sabía qué era todo eso, ¿no? O sea, ellos llevaban pues 1000 años de ventaja en muchas cosas, mucha malicia, que acá no se necesitaba porque estábamos Bien, bien. No, y hay que entender una cosa, hay que entender que cuando estos procesos suceden, ellos no tienen el pleno conocimiento de estas tecnologías, las armas, los caballos no se conocían, entonces ellos eran otro tipo de dioses, al cual ellos no ofrecieron tanta resistencia, o sea, mientras, es como decir, cuando usted lo invaden, yo llego a la casa Los suya, hombres de cuatro sí, patas. entonces yo en ese momento no siento que que me están invadiendo, sino que me están visitando seres extraordinarios. ¿Sí? Entonces yo no ofrezco resistencia, antes entrego, doy, pero cuando ellos ya se dan cuenta de lo que está pasando ya es muy tarde, porque ya todo se ha tomado, ya todo ha sido maltratado, subyugado y ha sido, digamos que barrido y casi exterminado, porque aquí lo que vino fue a suceder un genocidio, exterminio, que eso no lo dejan claro en las historias como tal que le enseñan a uno le enseñan la Pinta, la Niña y la Santa María, pero usted no le enseñan toda la maldad que venía encerrado en esos tres pequeños, La maldad, la eternidad. pequeñas carabelas que venían ahí, ¿sí? Que No eso eran hermosos barcos, sino hermosas pestes y malicias. Exacto, que ahí también venían otras enfermedades. Obviamente los españoles no se fueron invictos, se llevaron todas las enfermedades tropicales para allá, pero digamos que el daño que hubo o que existió fue mucho mayor, y cuando empezó a desarrollarse ya todo este tipo de situaciones, ya los indios empezaron ya no a hacer ese tipo de entierros para que todo el mundo se diera cuenta, porque es que esto era prácticamente una festividad, donde Sí. yo decía, aquí yo voy a enterrar mi familiar, y es más, si ustedes ven en todo el aspecto general, en todo el panorama, muchos de los indios o de los indígenas, por decirlo más claramente, tenían la muerte al lado, ¿sí? Y si usted ve en muchas culturas, los indígenas podían enterrar las personas casi en su casa o en el patio de su casa. Y obviamente pues con todos los ornamentos y todo este tipo de honrar al muerto. Ofrendas. Y ofrendas, sí. sí. Y ofrendas. Y esas ofrendas que son supremamente importantes para el contexto, el barro, las ollas de barro, los que obviamente digamos que las categorías siempre van a existir, entonces no va a ser lo mismo el entierro del cacique al entierro del indio normal, del indio De pueblo. del pueblo, sí, Así es, sí, el normal, el que no pasa nada, porque igual el cacique va a ser el rey, va a ser el importante y va a tener, digamos que, una adoración, unas ofrendas, o sea, va a ser mucho más grande las ofrendas a nivel de ellos. Pero al ver esto, los españoles también se obsesionan en buscar estos tesoros, por eso vemos el dorado, por eso vemos todo este tipo de cosas que están buscando, porque si uno mira digamos, los caciques y obviamente los sacerdotes, por decirlo así, indígenas, por decirlo así, los chamanes, Los chamanes. que para decirlos en palabras más claras, los chamanes se vestían y los caciques de oro se iban a la laguna, se bañaban el oro, porque ellos sabían manejar el oro de forma tal que fuera un polvillo para que ese oro, cuando ellos se bañaban, quedara en la laguna, por ejemplo, que eso era parte de todos estos estamentos y rituales que había, pero directamente los españoles se obsesionaron con buscar un dorado, con buscar algo que está dentro de la misma mitología de los indios, porque estas ciudades, para ellos todo puede ser oro, ¿sí? Y oro para nosotros es el agua, es la misma montaña, o sea, y ellos pensaron que el oro era literal. Para nosotros, los indios como tal, el oro era lo de menos. Era más importante el recurso La naturaleza. en la naturaleza y la conexión Cuidar con la la naturaleza. Exacto. Ojo, y aquí es donde empezamos a ver los entierros más peligrosos, porque a raíz de querer ahuyentar a estas personas, muchos de estas tribus se enterraban para ofrecerse como un sacrificio
para que la diosa a los que ellos adoraban, que es la naturaleza, los protegiera. Entonces donde vemos que los chamanes y así hacían rituales muy fuertes para primero que la naturaleza los escuchara y segundo para que nadie encontrara esas riquezas. Y es donde empezamos a ver que se encuentran huacas o entierros que tienen tanta carga, que tienen tanto poder, que incluso sin estar cerca de ellos se manifiestan y hacen daño a los que se acercan. No sé si alguno de ustedes haya escuchado una historia similar con esto. No, pues historias hay muchas, y retomemos algo cercano para los oyentes que son de aquí, del territorio, algo que tenemos que entender. Por ejemplo, Peñas Blancas tiene una energía alrededor que es extraña para ser un lugar natural, ¿sí? Lo mismo que hablábamos del Salto del Tequendama, que se empezó a corromper porque Salto del Tequendama era un lugar de veneración, de entregar energías, ¿sí? De pronto algunos sacrificios, porque sí, eso hay que entenderlo, los sacrificios humanos cuando eran, conscientes. Yo me voy a entregar a beneficio de mi comunidad, voy a entregar mi alma, mi espíritu en un bien mayor, pues ahí no había una energía de asesinato, sino de entrega. O sea, es muy diferente ser sumiso a ser agresivo. O sea, es muy diferente yo ser un corderito y entregarme como cordero que entregarme como un león, porque las energías van a ser diferentes, las vibraciones se van a entregar de una forma diferente. Entonces, cuando se encuentran estos procesos, uno va a Peñas Blancas, y lo he contado, no sé si lo conté en este programa, pero lo he contado a mis amigos. A nosotros, por ejemplo, cuando íbamos a las caminatas y nos llegó en algún momento a coger una caminata, un bulto blanco nos empezó a seguir, pero era como escoltándonos de salga de la montaña, no se quede aquí. Entonces uno empieza ya a mirar, y cuando uno tiene cierta conexión con algo, ¿sí? Con lo etéreo, pues entonces uno dice, aquí está pasando algo que en realidad es importante. Uno no lo mira con ojos, yo no, por ejemplo, siempre he entrado en la montaña con respeto, yo no lo miro con ojos de ir a buscar nada porque no me interesa. Si va a llegar, se presentará, y si no, pues no pasa nada. Pero cuando hay otra gente que sí, porque en el grupo mío hay gente que era muy metalizada, entonces ahí es cuando se empiezan a cristalizar y a mostrar estas historias, que es como que el bulto nos estuviera sacando, ¿sí? Como no se queden aquí porque pueden ver algo mejor o algo mayor, y entonces ustedes con su avaricia van a joder esto acá. Entonces eso también equipara las energías y le muestran a uno como un guardián, como una especie de guardián, una especie de sello, una especie de aquí no se meta, porque entonces esto se puede transgiversar o transformar de otra forma. Claro que sí. Aquí teniendo en cuenta lo que dice Arlex de si va a ser llega, les voy a contar un pequeño relato que me enviaron con el tema de las huacas, que dice así. Eran dos personas que en una de sus ocasiones lograron ver las llamadas luces de huaca que se posan, y se dice y se rumora que son encima de la huaca. Pues bueno, las dos personas lo marcaron y lo dejaron ahí a la espera hasta el otro día. Al otro día cada uno ya sabía que iba a haber dinero, que iba a haber oro o algunas cosas valiosas, y se fueron con esa avaricia básica, la normal, la de uno, de la emoción de que va a encontrar algo. Pues conforme llegaron al lugar, la avaricia empezó a apoderárseles y energías malignas empezaron a tomar control de sus pensamientos. Pues una vez empezaron a cavar, efectivamente encontraron una huaca muy grande, y la empezaron a subir para montarla en los burros. Pues ambos, ya cegados por la avaricia y por estas malas energías de protección de la huaca, empezaron a mirar cómo acabar con la vida del otro. Entonces uno decía, voy a decirle que todavía queda una pepa de oro, y cuando baje le tiro una piedra encima para que lo aplaste. Piedras de esas que se sacan al lado, siempre donde está la zona volcánica. Y el otro pensaba, en este aguardiente voy a echarle veneno para que cuando celebremos le brindo a él y se muera. Pues así siguió el plan. Entonces el de la pepita de oro le dijo que bajara, y el otro, antes de bajar, le echó al aguardiente el veneno. Una vez bajó este sujeto, efectivamente el otro le tiró la piedra y lo mató. Y cegado por la felicidad y por la avaricia, dijo, es hora de celebrar, ya no voy a tener que volver a trabajar. Se sirvió su aguardiente y ahí quedó también. Los burros ya cargados, como nadie
se iba con ellos, nadie les decía nada, el burro arrancó y se fue solo. Y llegó a la casa de de quien menos esperaba, una familia pobre que lo necesitaba. Entonces ahí vemos que también las huacas y la avaricia van muy de la mano, y que muchas veces estas cargas ayudan a que la mente humana se vuelva más oscura de lo que normalmente puede ser. Es interesante en esa gran historia cómo es que el animal pudo detectar así el peligro entre las dos personas. Se puede notar ese ambiente como, o sea, los dos se iban a matar por un tesoro que no se sabía cuál era el peligro. Pero es interesante porque el mismo burro, él le llevó ese tesoro para un bien a esa familia. Pero es interesante cómo es que hasta los mismos animales, por eso es que yo digo, y yo se lo he dicho a Alejo, ¿cierto? ¿Sí o no? Le he dicho que los mismos animales son sabios y ellos mismos son moricho, algo inexplicable. Son Claro moricho, que sí. protectores, ellos detectan el peligro, hasta un mismo gato ya siente cuando está temblando, los mismos perros, hasta incluso las mismas aves, si alguien tiene ave así en libres, por ejemplo, ellas sienten el mismo peligro, todo tipo de animal. Y es interesante cómo es que el burro llegó a una casa pobre, llevándole el tesoro para que puedan vivir mejor. Claro que sí. Pero se nota el peligro entre las dos personas porque ellos debieron de haber sentido la energía de, bueno, voy a matar a este. Y este, bueno, voy a ser más astuto y lo voy a matar para que se muera. El uno murió por una piedra y el otro murió por el mismo trago intoxicado. Es interesante cómo es que se puede sentir esa energía. Y solamente Claro que por sí. un relato. Bueno, voy a darle paso a nuestro compañero Luis Restrepo. Bienvenido, Luis. Bueno, un saludo muy especial para ustedes. Qué bueno estarles acompañando aquí de nuevo, como todos los jueves, de 7 a 9 de la noche, aquí en Gritos del Más Allá. Bueno, le damos un saludo muy especial para las personas que nos están viendo a través del Facebook Live. Luz Soler, éxito siempre. Laura Chic nos dice buenas noches, muy bueno el tema de hoy. Ofir Soler Muñoz, hola a todos. Nacho Ledesma Gómez nos dice buenas noches. Arlex Parra, el señor que nos está acompañando aquí, dice feliz noche. También nos escribe María Isabel González, me encanta el programa. Y Fernanda Peñuela nos dice son los mejores trabajando en la disco, pero siempre pendiente. Y aquí por interno nos saluda Leiber Ospina y Laura Ceballos. Sí, señor. Me gustaría compartirles una pequeña lectura que encontramos por acá en internet, y es que nos vamos a devolver 100 años en el tiempo y en el espacio. No sé si ustedes tienen la referencia de recuerdos de la guaquería en el Quindío, como para poner en contexto un poco esa historia de la guaquería, que de hecho la gran mayoría de los pueblos del eje cafetero, y específicamente hablando del departamento del Quindío, muchos se fundaron alrededor de la guaquería. Y es que el señor Luis Arango Cardona, fundador del municipio de La Tebaida, publicaba en 1924 lo que sería Recuerdos de la Guaquería en el Quindío. Y para contextualizar un poco, se dice que desde 1885 y hasta la segunda década del siglo XX en el Quindío, grupos de guaqueros exploraron, catearon, horadaron las colinas y explanadas en la hoya del Quindío y la cordillera, extrayendo las ofrendas funerarias de oro, cerámica y piedra de las tumbas prehispánicas. Era la época de fundación y primeros años de colonización de los pueblos de Occidente, entre ellos Finlandia, Circasia, Montenegro, Calarcá y sus corregimientos, Quimbaya y La Tebaida. La guaquería durante estos años superó en número de saqueadores y de yacimientos arqueológicos destruidos a lo reportado en la planicie de Malagana, en el departamento del Valle del Cauca. El primer reporte sobre la guaquería se dio en 1890 en el municipio de Finlandia, cuando se encontró el hoy denominado Tesoro Quimbaya. El país y el mundo conocieron el esplendor de más de 400 piezas de oro halladas en dos cámaras subterráneas llamadas tumbas matecañeras por los guaqueros. Era la primera vez que el nombre de un municipio de esta región, aunque con el nombre de Finlandia, se pronunciaba en Madrid, a donde llegó la colección como un regalo del gobierno colombiano de aquella época era Carlos Holguín, para la reina de España. Los periódicos de Bogotá y varios informes de personajes que conocieron las piezas de oro daban cuenta de esa guaquería
Posteriormente, en una monografía sobre el municipio de Montenegro, publicada en 1926, su autor, el sacerdote José Felipe López Montes, registraba la ocurrencia de guaquería a lo largo y ancho de un sitio alto y plano que hoy corresponde a la extensión del terreno donde se fundó el caserío, y más adelante se construyeron los 2 cementerios de la población. Desde ese momento se le dio el nombre de Monte Negro por la espesa vegetación y los árboles frondosos. Por la misma época salía a la luz pública la más detallada descripción de robos y profanación de tumbas, publicada en el libro escrito por un guaquero. Se trataba de la obra titulada Recuerdos de la Guaquería en el Quindío. Su autor, quien había fundado el municipio de La Tebaida, era don Luis Arango Cardona. Y para contextualizarles también un poco, les tengo entonces para que hagamos la narrativa de esa primera página que nos dejaba Recuerdos de la Guaquería en el Quindío. Dice: primera parte, La Tebaida, abril 23 de 1918. Capítulo 1, La Olla del Quindío. La Olla del Quindío tiene más de 100 leguas cuadradas de superficie. A la avenida de los españoles estaba poblada de indios llamados pijaos y quindus, y tenían como jefe al rey Calarcá. Este fue el cacique que combatió con los españoles de Belalcázar en las llanuras de Chaparral, donde fue vencido por los castellanos. No se sabe por qué los españoles no conquistaron a estos indios. De seguro fue porque tuvieron noticias de que no eran ricos en oro, y conquistar por conquistar sin encontrar el precioso metal era pérdida de soldados y de tiempo. Los españoles tuvieron miedo al número y bravura de los pijaos. Escogieron como puntos estratégicos y militares para su defensa a Cartago, donde se encuentra hoy Pereira, y Buga, cerca del río Jicamata, e Ibagué, donde está hoy San Miguel. Los españoles, con esos malos vecinos, no tuvieron un momento de descanso. Los asaltos se sucedían unos a otros con grandes pérdidas para los españoles. Estos, buscando un fin práctico, trasladaron a Cartago, a orillas del río de la Vieja, a Buga, a orillas del río Guadalajara, y a Ibagué, a orillas del río Coelho. Instalados en estos lugares, establecieron negocios de comercio entre sí. Un comerciante salía de Cartago, subía por la orilla del río Tun, pasaba bordeando el Cerro Nevado del Tolima, llegaba a Ibagué, subía a Chaparral, cruzaba los Andes, iba a Buga y de allí bajaba a Cartago. En este viaje se gastaban meses en medio de los más grandes peligros. Las descripciones de estos hallazgos fabulosos embrujaron a los lectores, quienes también conocieron los detalles del daño patrimonial propiciado por los guaqueros. Nunca entendieron estos seres el significado del término ofrenda, ni tampoco el de huaca, en lengua quechua, con relación a los lugares sagrados o templos que profanaron y que correspondían a las sepulturas de los pueblos del pasado. Un poquito de historia que nos dejaba Recuerdos de Guaquería en el Quindío. Bueno, esto refuerza un poco todo lo que llevamos diciendo, de que la avaricia, cuando llega al hombre, hace que acabe con todo lo que existe y lo cega ante lo que significaba originalmente las cosas. Como nos decía el compañero y la compañera, esto hacía referencia, el tema de Huaca, al lugar sagrado. Y el hombre, gracias a esta avaricia, no respetó esto, no hizo caso a las advertencias, y por eso es que vemos tantos casos con el tema de la huaquería, en los cuales el final no es lo esperado. El final es similar a esta historia que conté, y realmente siempre se ha visto esto. Se dicen que en algunas huacas, cuando se empieza a desenterrar los tesoros y no se pide el debido permiso, la persona empieza a sufrir de, primero, se queda seca, el sol empieza a quemar más de lo normal y empieza a delirar un poco. En las peores historias se dice que el mismo huaquero muere a manos de la misma tierra que ha levantado para poder encontrar los tesoros. También se dice que pues el espíritu de los indígenas son los que cuidan pues la huaca, ¿no? Pero si tú eres como una de esas personas elegidas, pues te van a mostrar el camino, pero realmente si lo necesitas, si eres una persona indicada, ellos te van a mostrar. Pero si tú
llevas a alguien a que te ayude a desenterrarlo o algo, la huaca se va a mover. O si no eres una de estas personas elegidas, también se va a desaparecer, va a quedar el rastro, se puede convertir como en carbón o en ceniza. Esto nos lleva a otra historia, que es de un casero y el señor de una finca, en el cual el casero veía todas las noches una luz en el llano y identificaba que era una huaca. En una de esas habló con el patrón para decirle que si podía de pronto desenterrar para saber si era una huaca o qué era lo que estaba ocurriendo. Pues el patrón, cegado por la avaricia, echó al casero, señaló dónde era la huaca y empezó a desenterrar. Una vez empezó a desenterrar, diferentes vapores empezaron a brotar de la tierra, esto enfermando gravemente a las diferentes personas que lo estaban ayudando, puesto que era un equipo de 10. Entre esos, uno era el que se encargaba de llevar las finanzas de la misma finca. Con pasar del tiempo y con la avaricia de este patrón, se fueron perdiendo diferentes vidas a causas que son un poco improbables y que todas son dadas con el tema de la naturaleza. Muchos se perdieron en el bosque cercano, otros en el Guadual fueron encontrados muertos sin ninguna señal de ataque por animales de ahí, hasta que finalmente el patrón encontró solo un artilugio de oro y lo llevó a la casa, y su casa entró en desgracia, la pobreza llegó y este casero murió en la ruina. Es una de las historias que nos muestran que la mayoría de los temas de huaquería, cuando son hechos de forma irresponsable o cuando son hechos llevados por el tema de la avaricia y no se respeta quién es el, como decía mi compañera, elegido para ir y reclamar este tipo de cosas, suelen terminar de una forma no muy feliz, y aunque se llegue a conseguir algo, sabemos que va a haber un costo mucho más grande. Y es que eso es algo que hemos hablado desde el primer programa de Gritos del Más Allá. Si van a hacer algo, tienen primero que saber cuál es el costo o tener en cuenta de que va a haber un costo. Entonces, que usted vio algo y le comentó a alguien y ese alguien se le adelantó, pues usted sabe que ese alguien no lo va a pasar muy bonito, no le va a ir bien porque él no fue el que lo vio. Entonces también tener mucho cuidado y evitar contar este tipo de cosas cuando saben que la persona a la que se lo van a contar es muy allegada al dinero y se vuelve un poco avariciosa. Sí, también se dice pues que también si tomas alguna de estas huacas sin el consentimiento, pueden como acecharte y te pueden hasta volver loco, ¿no? Que se dice que hasta en los mismos pueblos, que si ves a, no sé, alguien que ya está en la calle, pero que antes tuvo muchísimo dinero y cayó en bancarrota y no se pudo como recuperar, puede ser también por este tipo de cosas. Tal vez encontró una huaca, pero pues no era para él, se la robó. Entonces también puede pasar este tipo de cosas. Claro, claro que sí. Y aquí es donde vemos que a veces las cosas que fueron tomadas por estos colonos, entre comillas, y llegaron a lugares, también fueron una marca de desgracia donde llegaron. Se sabe que los colonos, al robarla, muchas de estas cosas iban con algunas bendiciones, con algunos rituales, y cuando llegaron a algunas casas empezaron a ocurrir cosas que no eran tan bonitas. Entonces ahí entramos también a vacíos energéticos, entramos también a que en la casa ya no se sentía una energía tranquila, sino que se sentían estos, digamos, apariciones, estas presencias de estas comunidades, de estos grupos, que realmente se daban para que la naturaleza los protegiera. Los ejemplos más comunes vienen en el tema de los guerreros, que los guerreros cuando se iban con su huaca, eran una de las huacas más poderosas que habían, y estos guerreros se volvían sumamente agresivos a la hora de que alguien quería encontrarla o desenterrarla. Tanto así que el guerrero prestaba guardia en un perímetro tan grande que era muy complicado encontrar las huacas. Bueno, compañero Hugo, pues, ¿qué opina conforme lo que llevamos con este tema? Este tema es, como dice aquí nuestro compañero y todos lo han dicho, es de mucho que hablar, en serio. Hay cualquier cosita que se vaya así durante el tema, volvemos a iniciar con el mismo misterio y el por qué
mejor dicho, lo ocultaban dentro de la tierra. ¿Por qué? Pero es muy interesante saber que este tipo de huacas incluso podemos generar como un ejemplo claro, así como que todavía sigue la avaricia misma de esos tesoros que deben de tener como esa energía. En este momento podemos decir que hace unos meses creo que la parte de aquí del Quindío envió una carta al Museo de España para que volvieran los mismos tesoros que regaló el presidente Holguín. O como decimos así, nuestra gran petitud de presidente le regaló esos tesoros porque, según entiendo, dicen por historia, ese lo regaló a una princesa de España y según eso íbamos a tener unas buenas conexiones. Mentiras. No hemos tenido ni buenas conexiones y hemos seguido así durante los años. O sea, en pocas palabras, ese fue como la desgracia al regalar ese tesoro. Fue una pérdida completa. Exacto. Fue una pérdida total de tiempo y de supuestamente amistad en ese tiempo del presidente Holguín. Bueno, hecho, si alguien mucho cree que, porque muchas historias así, pero eso es como un ejemplo claro. Y ahorita podemos decir de que los españoles, como ellos se dieron cuenta de que ahorita hay un tesoro justamente por los barcos que están cerca de Cartagena, que está justamente hundido en el mar. Ahí podemos decir de que no puede haber más que todos tesoros de aquel Quindío, sino también de la parte de México, porque según ese barco, o esos dos barcos, esas embarcaciones que están en este momento hundidas, ellos recorrieron parte, así hemos dicho, de toda Centroamérica, donde están esas culturas indígenas. Imagínense cuántas cosas no habrán ahí sagradas dentro de esos barcos. Y ahorita España le está diciendo a Colombia de que que hay que devolverle eso. O sea, que nosotros lo subamos a la superficie y se lo regalemos a ellos y vamos a seguir como la parte de ese error que fue el presidente Holguín. Y es increíble que conforme haya pasado tanto tiempo, se siga peleando por las mismas cosas que en ese entonces y que supuestamente ahorita que tenemos más raciocinio y más conciencia de las cosas, se están volviendo a dar. Y por el dinero baila el perro, como dicen. Exacto. Entonces, cualquier disputa que se pueda armar, vamos a ver otro problema, no solamente de pensamiento, sino que también puede haber algún tema y alguna guerra conforme a esto. Y solamente por unas cosas que son para recibir, como por riqueza. Y aquí es donde vemos que... Es el galeón San José. Ajá. Y aquí es donde vemos que problemas tan básicos con este tipo de cosas generan problemas en lo que nosotros conocemos como otro plano. ¿Cuántas personas no murieron protegiendo un tesoro? ¿Cuántas personas no murieron no solamente protegiendo un tesoro, sino a su familia? Entonces ahí es donde empezamos a ver que los bosques y los lugares que aún son vírgenes de nuestro país también tienen unas cargas, porque muchas personas pudieron haber muerto ahí. Y bien lo relataba una historia de unos españoles que hicieron una travesía para volver a encontrarse con una de las civilizaciones de ellos y se desaparecieron uno por uno y al final no se encontró a ninguno, ni siquiera los rastros. La naturaleza va cobrando factura y eso es algo que hay que tener en cuenta. Si usted cree en algo, perfecto, pero hay algo por encima que es la naturaleza. Esta naturaleza tiene más poder que cualquier cosa, porque la naturaleza está aquí, la naturaleza siente, la naturaleza está en todas las partes que vayamos, no solamente es decir, naturaleza es un bosque, el prado, los pajaritos. No, la naturaleza es el viento, la naturaleza es el sol, todo. Aunque nosotros nos damos de muy inteligentes a tapar la naturaleza con concreto, que no es solamente, digamos, a una invención del hombre, porque es que esto también sale en la naturaleza, por más que queramos aplacarla o desaparecerla, estamos antes ampliándola y dándole más acceso a que destruya lo que nosotros creemos que es civilización. Entonces hay que tener también en cuenta esto. No hay que, digamos, atacar a la naturaleza, porque ya se ha visto en diferentes ocasiones que la naturaleza, todo lo que se le arrebata a la fuerza, lo cobra a la fuerza. Lo cobra a la fuerza, como los mismos desastres naturales, Armero, la parte que pasó por allá en el llano del río que dañó a la ciudad, toda esa parte de la naturaleza, ella misma lo dice. El terremoto aquí en 1999, el terremoto de Armenia, el mismo Armenia, que ahorita ya actualmente le hicimos a nuestra querida Armenia, la ciudad Milagro. Y así incluso la misma naturaleza de ella pasa factura, como usted lo dice, Alejo. Ella misma va generando esa factura. No se sabe cuándo porque ella no avisa, pero en cualquier momento lo hace. Eso es verdad. Claro que sí. Y es que en este tema volvemos a entrar a algo que son las cargas generacionales.
que se tiene entendido que muchas de las personas que fueron las que iniciaron este tipo de cosas de robo y saqueos tienen maldiciones que son generacionales y que todavía se están pagando, porque si tú eras un chamán en esa época, tú te ibas a echar lo mejor antes de morir para que ese lugar fuera totalmente sagrado. Si llegó alguien y por casualidad del destino lo pudo encontrar, y es que esa es la otra cosa, que muchas veces el mismo hombre lleva chamanes o lleva personas de una entidad de gran poder para sacar a la fuerza cosas que saben que van a ser dañinas a futuro, pero dicen, no, yo lo cojo y lo vendo, o yo lo cojo y tal cosa. Pues entramos también al mismo tema del juego del taxista. Vamos a hacerle daño a otra persona, y entonces cuando nosotros nos demos cuenta vamos a pagar una factura que es mucho más caro, porque no sabemos si esta persona era padre de familia, no sabemos si esta persona estaba haciendo algo importante. Entonces ahí entramos también en el tema del egoísmo. El ser humano es un ser que tiene todos los defectos posibles, porque ni siquiera los animales, a pesar de que muchos dicen que no piensan, los animales son inteligentes, los animales saben que no van a traicionar a la manada porque va a ser solamente un daño para ellos, sino que un daño en general. Vemos las peleas sí de entre alfa para reinar, pero hay una estructura que se está siguiendo. O sea, yo no voy a decir voy a matar al alfa y ya todos somos omega o ya se dispersó el grupo. No, se hace por un bien mayor, pero los humanos a veces destruimos por un bien que no tiene ni siquiera lógica. Matamos por dinero que al final cuando nos muramos no va a quedar, que al final cuando ya no estemos en este plano le va a quedar a otra persona, o simplemente si es muy avaricioso se va a enterrar con él, y ahí volvemos a la misma historia de los entierros de los indígenas. La única diferencia es que para ellos tenía un significado, para nosotros es egoísmo. Entonces vemos que conforme ha pasado el tiempo, el humano ni siquiera ha evolucionado, se ha involucionado cada vez, y todo lo material le importa más que los mismos sentimientos, que la misma ética. Y volviendo al tema del juego del taxista, estas maldiciones generacionales a veces cobran factura no solo con una generación, sino con 2, con 3, y se lleva a lo alto. Se puede arrasar toda una familia, todo un linaje, solo por una bobada de que usted fue, le dijeron que había una huaca, usted se hizo el avispado, fue, la desenterró, mató al que sabía dónde estaba la huaca, mató al compañero, y ahí es donde usted lleva el problema, que si no lo alcanzó a coger usted, a su familia lo va a coger, y donde usted esté, créame que se va a arrepentir. No sé qué opine mi compañera Viviana sobre este tema. Así es, digamos, un ejemplo pues un poquito salido, pero creo que es en Corea del Norte, que si tú haces algo malo, como que toda tu familia se ve afectada, lo tiene que pagar, así no tengan la culpa. Pero se trata pues de ese vínculo que uno tiene con los familiares, y que uno tiene que pensar en cuando va a hacer las cosas, en que no solo me va a afectar a mí, sino a todos. Y es que sí, eso es lo que realmente pasa. Se afecta no solamente a una persona, sino a todas en general. Y es donde empezamos a ver que gente no puede trascender, que empezamos a ver actividades paranormales, que empezamos a ver gente que empieza a sufrir de diferentes cosas, porque es que estas personas que no pensaron y no valoraron que al final no iban a poder trascender y iban a quedar aquí como en un modo, un modo de purgatorio, un modo limbo, que iban a quedar errantes, porque esa es la palabra, iban a quedar errantes, pues empiezan a joder a otras personas que nada que ver, y es donde empezamos a ver que hay actividades paranormales, que hay alguien en la casa que a raíz de que llevó algo a la casa empezó a manifestarse, que empezó a molestar. Entonces muchas veces uno también lleva ese mal a la casa. Entonces claro, hay que tener en cuenta también al mundo a ver si pueden organizar algo de lo que hicieron. Claro que sí. Entonces ahí es donde empezamos a ver ese tipo de problemas y esa gran problemática que hay muchas veces con recibir cosas, que muchas veces le dicen, ay, esta cosa yo me la encontré en la excavación de yo no sé qué, que esto salió de yo no sé qué, y se lo entrega. Pues le entregó un mal completo, porque usted no sabe de qué forma lo sacaron, no sabe quién pidió permiso, cómo pidió permiso, o si llevaron a otro chamán o a otra persona de este manejo de energías y lo sacaron a la fuerza, donde hubo un combate no solamente de otro plano, sino que hubo un combate con la misma naturaleza, que es la que lo está protegiendo y la que lo está devolviendo. Y es que hay que entender algo muy en cuenta: el oro no lo fabricamos nosotros, el oro sale de la tierra, el oro no nos pertenece, el oro
¿Por qué creen que cuando el oro cae al piso es tan difícil de encontrar? El oro se entierra, vuelve a donde es y ahí se va a quedar. Entonces hay que tener en cuenta de que no somos los amos y señores de lo que nosotros creemos. No podemos tratar de imponer cosas cuando hay una fuerza mayor, y ahí es donde empezamos a ver que hay tanta problemática, que hay tanta actividad, y pues ahí es donde vemos que lo paranormal existe, y ahí es cuando nos arrepentimos. Compañero Luis. Ahorita que aprovecho que usted habla del oro y trataré de no desviarme un poco del tema de hoy acá en Gritos del Más Allá, vimos durante esta última semana las imágenes del universo que nos dejaba el telescopio James Webb, y es de forma evidente y se sabe que, digamos, parte del revestimiento de estos paneles que tienen el telescopio son, digamos, de oro. ¿Qué tanto puede, digamos, afectar de ahora en adelante el tema de la megaminería, todo lo que se tiene que hacer en términos de megaminería para acceder a ese oro de nuestra tierra, para llevarlo al universo, entendiendo también que es un conductor de energía universal, pero que prácticamente lo estamos sacando ya de nuestro planeta para tener, digamos, la visión del pasado de nuestro universo? Entonces es también como entender cómo se utiliza también este tema del oro, al ser un conductor universal, también para comprender un poco el tema del universo. Pero cómo se puede ver, ahora que estamos hablando de las huacas, que se utilizaban las huacas también para acceder a ese oro que no era propio de los colonizadores, de quienes llegaron de Occidente, sino que las mismas comunidades indígenas lo manipulaban de alguna manera, y que hace parte también digamos, de los elementos de la naturaleza. Entonces, ¿cómo entender al punto que hemos llevado a este elemento, el oro, para entender también nuestro universo? ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que, y gracias a esto, vemos que la tecnología genera un avance grandísimo. ¿Y qué es lo que va a hacer la gente ahora para tratar de entender cosas que todavía no tenemos la capacidad de ir, y que digamos que es algo que no me gusta en su totalidad, porque estamos explorando algo que no vamos a poder llegar tan fácilmente como lo que ya tenemos aquí? Tenemos que el océano solamente se le ha encontrado y se ha estudiado más o menos el 20%, nos queda más o menos el 80% para aprender, y hay unas profundidades donde encontramos criaturas que son totalmente desconocidas para nosotros, que son místicas, que tienen un tipo de cosas diferentes, y que, digamos, estamos invirtiendo en algo que no vamos a usar por ahora, o no sabemos. Realmente todas las gobernaciones y todos los que gobiernan este mundo a veces nos ocultan cosas, pero digamos, hay muchas cosas para buscar aquí sin necesidad de dañar el medio ambiente. Entonces aquí es donde encontramos que a raíz de esto se van a empezar a hacer más minerías, van a tratar de extraer esto que, como les digo, no nos pertenece, que es de la tierra, y es donde vamos a empezar a ver que la tierra va a actuar de forma más fuerte. Entonces se van a ver más desastres, se van a ver más tragedias, se van a ver más enfermedades, porque, como bien decía, no recuerdo quién, nosotros somos la plaga de este planeta, nosotros vamos a acabarlo, nosotros somos como el cáncer de este mundo, y el mundo lo que va a hacer con sus anticuerpos es tratar de acabarnos a nosotros. El ser humano no puede vivir sin el mundo, pero el mundo sí puede vivir con seres humanos. Y eso también es como tratar de ver el futuro próximo, porque así como hemos hecho minería en nuestro planeta Tierra, lo más probable, y estaremos a muy poco tiempo de realizar ese tipo de minería, ya sea en la Luna, ya sea en otros planetas. Lo mostraba una película hace poco, No mires arriba. Entonces es también ver cómo estas mismas prácticas que se llevaban a cabo con la huaquería, prácticamente estamos próximos a que el ser humano la realice incluso en otro tipo de astros, como los planetas o algunas lunas, y algunos asteroides también. Y aquí hay que tener en cuenta algo: hay muchas entidades en este planeta que están dormidas, que están esperando a que el humano, digamos, eche la última gota que va a hacer rebosar el vaso para que comiencen a despertar. Tenemos como muestra a los Ents, criaturas que no se han visto desde hace mucho tiempo, porque se relata que hicieron pacto con algunas otras entidades para cuidar esto, y que con las entidades que hicieron el pacto pues también les afectó el tema de la codicia, que son los duendes. El tema del oro a los duendes también les encanta. Entonces, ¿por qué los duendes hicieron este pacto? ¿Por qué durmieron los Ent? Porque los duendes sabían que si los Ent estaban,
ellos no iban a poder ayudar al hombre a encontrar el oro, no iban a poder tener esa riqueza que para ellos ya era una corrupción. Entonces hay que tener también en cuenta, el hombre está acabando con las cosas y dice, no, pues todo lo solucionó a punta de plomo, todo lo solucionó a punta de matar lo que se venga, pero hay fuerzas que son más fuertes que, como lo digo, nosotros. Entonces lo que me lleva a pensar es que si el hombre sigue así, si el hombre no corrige, y es que ya nos han dado muchas señales de que tenemos que cambiar la forma de ver, tenemos ejemplo de huracanes, tenemos ejemplo de maremotos, tenemos ejemplo de terremotos, tenemos ejemplo de erupción de volcanes, tenemos ejemplos de muchas cosas que la naturaleza nos está diciendo, ya, deténganse. Ya el último lineamiento que ya nosotros nos estamos pasando es que estas criaturas revivan, que vuelvan a la vida para terminar ese sello inicial. Se sabía que los Ent, y por eso es que se relata que cuando llegaron mucha gente extranjera acá, que ya sabía escribir y pues relatar las formas de una forma más fácil para nosotros entender, decían que los árboles estaban vivos, decían que el bosque estaba vivo y que el mismo bosque se encargaba de matarlos o desaparecerlos. Es como el cuento de los hermanos Grimm, donde los árboles sí se tragan a las personas. Es correcto, sí, porque es que los Ent son criaturas que vienen datadas no solamente de hace unos añitos, no, desde el inicio de la creación se sabe que había entidades con forma de árbol y que eran casi la mayoría, que eran pensantes, conscientes y que protegían la naturaleza sobre todo. Hay muchos relatos que de hecho se dan en el Quindío, que son a raíz de las personas que se encargaban de talar los árboles. Y es un relato y es un mito que existe desde hace mucho tiempo, que eran las personas que llegaban irresponsablemente, no pedían permiso y empezaban a talar árboles. Pues en ese acto irresponsable aparecía uno de los árboles, uno de los Ent, protegiendo a los demás, y se encargaba de atormentar a esta persona, de echarla, expulsarla de este lugar o muchas veces de desaparecerla. Y es que por eso decimos que el tema de las huacas es tan importante, porque es que los indios o las personas que encargaban de estas huacas conocían estos poderes, conocían esta fuerza de la naturaleza, que no solamente es una fuerza que uno dice, bueno, el viento tiene fuerza, la tierra tiene fuerza, no, sino las criaturas que iban involucradas con esta naturaleza. La naturaleza se creó y antes de que nosotros existiéramos, ella creó cosas que la protegieran, porque sabía que este cáncer que somos iba a llegar e iba a corromper la mayoría de cosas que existen. Vemos como ejemplo el tema de los perros que se encargaban de cazar criaturas, que los perros normalmente no hacían eso, lo hacían cuando lo necesitaban para alimentarse, más cuando los humanos los domesticaron, lo hicieron fue para el dominio de ellos y muchas veces cazaban más de lo que podían comerse. Ahí es donde vemos que culturas y civilizaciones completas desaparecen, donde vemos que personas empiezan a desaparecer, y más con el tema de las huacas. Hay infinidad de relatos que dicen, yo vi por allá una lucecita, voy a ir, se fue con el compañero, ninguno de los dos regresó, como la historia que les conté, y ahí empezamos a ver que también el humano es el responsable de que la naturaleza ya nos niegue tantas cosas. Sí, Alejo, y es tan triste que incluso acá en Armenia y el Quindío, nuestro símbolo, el escudo, es un hacha sobre un tronco, que es sinónimo de progreso. Sí, progreso, una curiosa palabra para nosotros los humanos, porque al final nos va a tocar que hacer un retroceso y volver a curar todo lo que dañamos. Bueno, Alejandro, yo creo que hay un momento de lo que estábamos hablando del oro, y hablando pues del tema del oro, ya que Luis también se fue para el espacio, hay que tener en cuenta que hace pocos días se descubrió un depósito de mineral de oro alrededor de 31 millones de toneladas. Eso es en Karamayoja, en África, y esto va a generar también una cantidad de desastre, porque donde aparece el oro, el problema del oro, ¿cuál es? El problema de donde se desarrolla todo el proceso de minería con el oro, todo lo que es alrededor entra como una especie de muerte lenta, de pérdida, de pobreza, de una energía tan densa, tan negativa, que acaba todo lo que hay alrededor. Y es que no solamente es por sacar ese oro, sino por las personas que van a sacarlo. Estas personas que van a sacarlo saben que no van a ganar lo mismo que vale ese oro, que van a tener injusticias, que van a tener todo este tipo de problemas. Y aquí es donde les digo, se va a ver una fuerte, acción
por esta parte, porque en este lugar donde se encontró es un lugar que maneja todavía energías muy ancestrales, que maneja unos temas de brujería muy fuertes, y vamos a empezar a ver que tampoco se va a hacer fácil el tema de sacar este oro. Quizás las noticias, quizás todos estos medios de comunicación no lo informen, pero a nivel se sabe que va a ocurrir, porque la naturaleza no va a permitirlo, ya está cansada de que lo hagamos, y las personas que viven en ese entorno no van a dejar que les dañen su hogar, no van a dejar que dañen todo lo que se les demoró en construir y cuidar ese lugar. Entonces aquí es donde vamos a ver también una creciente de actividad, de esta actividad que no es tan humana como creemos, sino que va a venir un poco de lo místico. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, definitivamente hay que mirarlo usted lo mira con esos ojos, pero creo que sí, de todas formas es una zona desértica como lo describen en los diferentes noticieros. Yo vuelvo a insistir en el tema de que estas energías que van a estar, digamos, inmersas en el proceso de exploración, van a haber unas energías muchas de trabajo, muchas de necesidad, y eso se va a ir mezclando. Correcto. ¿Sí? Y obviamente pues las energías de avaricia y demás que van a aparecer. Es más, dentro del gobierno de África están pidiendo que vayan multinacionales a hacer la explotación, y que eso sí, el 70 o el 80% es de ellos, de África, y el 20 o digamos que en un porcentaje más pequeño es de la multinacional. Pues obviamente ninguna se le va a apuntar a eso, porque ellos van a querer ir por lo menos al 50-50. Eso, ¿sí? Esto que contaste me hace acordar de una película que se llama Lorax, de Lorax, Sí. donde hay un muchacho que descubre pues como un mundo, son árboles, pero en donde él vive no hay árboles ya, o sea, no existen. Y él encuentra árboles de verdad y comienza a explotar y a explotar y a explotar esta parte, y se vuelve amigo de las personas que viven ahí. Y de las entidades de la naturaleza. Y de hecho lo quieren y todo. Y él se aprovecha tanto de esto que se lo roba, o sea, ya queda sin nada, al último solo queda un árbol y tienen que salvar todo esto porque él se lo robó. Sí. ¿Mm? Y en esta película también vimos cómo la avaricia del hombre acabó con todo y empezó a vender aire. Ajá. El aire que es gratis lo empezó a vender. Sí. Entonces ahí vemos que el humano trata de hacerse dueño de todo, señor, de todo lo que se encuentra, por un bien avaricioso, por un bien que no tiene sentido en muchos casos. Esta película de Lorax es muy buena porque nos muestra cómo la avaricia acaba no solamente con un entorno, sino con las especies de este entorno, y además de y eso... que eran demasiado pues importantes. Sí, claro que eran sí, generaban el balance de ese lugar. Entonces ahí es donde vemos que, y vuelvo a decir, la avaricia del hombre es una cosa tenaz, una cosa que acaba lo que sea. Nada más miremos cuántas cosas tuvimos que acabar para hacer nuestra llamada civilización, cuántas especies no extinguimos, cuántos entornos y hábitats no acabamos, y cuántos árboles importantes no cortamos, y con tantas cosas. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. ¿Qué Claro opina que sí. mi compañero Hugo? Pues podemos decir un ejemplo que casi ocasionamos, o literalmente, menos mal, la civilización en total no permitió, con la de Cajamarca, que fue la explotación que iban a hacer aquí sobre el oro, que era justamente toda la parte de Salento. La Colosa. Exacto, esa parte de allá. Iba a venir acá, si no estoy mal, una compañía internacional que era Anglo Ashanti. esa es cierto, que tiene un león, como un logotipo del Sí. león, si no estoy mal. Esa, yo como soy técnico ambiental, nosotros hacíamos, como hemos dicho, nos decían las consecuencias que podíamos tener. Primero que todo, la contaminación de los afluentes principales, por ejemplo el río Quindío, el mismo Navarco, que es un río es un gran afluente a la parte del Quindío, y además allá en Navarco es muy rico en especie, porque yo he estado por esos lados. Y ahí es donde está el mito del oro de Navarco, que está dentro del mismo parte del río, porque es un río muy cristalino. Y allá, la misma parte, se cree que por esa parte del río, que es el mismo oro que tiene,
y su misma fuente de riqueza que tiene de la misma naturaleza, se cree que ahí estaban la parte de los mismos indios. Allá se dice que puede haber huacas muy ejemplares, pero es mejor no meterse por esos lados porque todavía es más alto de la montaña y es mejor no mirar por esos lados. Sí, en Navarco Alto hay algunas tumbas. Yo una vez, en una ocasión estuve por allá, pero en lo más alto de la montaña. Es un paisaje muy bello y allí hay unas cuantas tumbas de las antiguas comunidades que habitaban el departamento del Quindío, y seguramente todavía habrá espacios en donde ni siquiera pues los colonizadores alcanzaron a llegar. Y la idea es no generar acá en este programa que la gente esté profundizando en esa parte, porque la idea es respetar a la naturaleza. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, y esa es la idea de no generar como esa energía de uy, vamos a volvernos ricos. No, la idea es estar informar, respetando, contar. informar. Sí, claro que sí. Y aquí es donde vemos también que este tipo de multinacionales, como saben que no es su país, como saben que no habitan acá, van a hacer todo este desmán y van a dañar diferentes entradas muy importantes de agua, de fauna y este tipo de cosas, y no les va a importar. Es lo mismo que pasa con el petróleo. Podemos Sí, ver, es lo mismo. Que podemos ver nosotros incluso, ni siquiera somos los que sacamos el petróleo, sino que le pagamos a alguien más de afuera y nos quedamos como con el 1% de eso. De la producción. y imagínense que ahorita ya para encontrar petróleo no es tan fácil como era antes, que solamente era cavar. No, ahorita se llama un proceso que se llama fracking. Hay que destruir las mismas rocas que están dentro de la Hay tierra. que sacar el petróleo de la fuerza. A la fuerza, eso hay que hacerlo. Imagínense, y todavía peor, con agua. Porque eso no es que lo saquen, ahí vamos a sacar, no, eso es un Sí, por taladro eso el que agua pues queda inservible. exacto, ya no sirve, ya no es potable, el mismo ecosistema se destruye por sí mismo. Y fuera de eso podemos generar, que no solamente con el oro, también podemos generar con estas multinacionales que ahorita están a nivel mundial. Que esos a nivel mundial encuentran, hay algo nuevo, de una van a destruir y pagan y tanto. Claro, y, por y eso es lo los que hace. países del primer mundo, por ejemplo, en ese momento las guerras que hay Ucrania. en cierta parte del mundo, no decir que dónde, es por este tipo de cosas, porque buscan pues petróleo, porque la verdad la economía del petróleo es una cosa grandísima. No vas a decir dónde, pero acenta mucho la R. Sí. Y además fuera de eso, por ejemplo, no podemos colocarlo solamente que con el mismo daño del oro, sino que también, por ejemplo, con la mina más grande que hay en este mundo, que es la mina de diamantes, que si no estoy mal, creo que queda por Rusia, si no estoy mal. Imagínense ese hueco tan grande, y está al lado de una ciudad y uno ve imágenes y eso es un hueco, ni el hijo de madre ahí. Y son muchos metros de profundidad, muchos kilómetros, yo creo, porque imagínense cuánto daño no habrá ahí No en habrá ese momento. pronunciado. Bueno, Y aquí retomando el eso. tema de lo que dice el compañero Hugo con esta entidad que quería venir a sacar este oro, y vemos el tema de los relatos de las huacas, y es que normalmente eso hacían los indios, que era enterrarse o hacer esos rituales de despedida cerca de lugares que eran muy valiosos para ellos. Entonces tenemos que los entierros normalmente son cerca a cañadas, cerca a lugares de agua, que también son cerca a lugares donde se suponía que el sol tocaba la tierra. Entonces vemos que hay muchos entierros de estos de huaca en partes muy altas de cerros, en partes muy altas de montañas, y ahí es donde se puede sentir todo este tipo de cosas. Hay una historia que pasó en mi familia, que fue esto se llama un río, que fue en un río. Estaban ahí jugando y de la nada empezaron a escuchar cosas, pero pues no se sabía qué. En una de esas seguidas de jugar y todo, a una de estas personas le lanzaron una piedra. ¿De dónde? No se sabe. Salió supuestamente del agua porque no vieron quién la tiró y le rompió la nariz. Cuando fueron a donde una persona que manejaba este tipo de energías, va diciendo: ¿ustedes cómo estaban allá? Ahí está el entierro de tal indio, y es un indio guerrero y es muy fuerte y ya ha pasado muchas veces. Entonces se relata que en ese lugar toda la gente que se arrimaba, pues primero tenía que irse muy rápido porque ni siquiera un permiso le servía, y segundo, siempre tenían rasgos de algún tipo de daño. Muchos tenían daños y moretones que nunca sintieron. Este caso fue muy fuerte, que fue que le tiraron una piedra. Hay otros datos de personas que empujaron y tumbaron,
otros que se enredaron y al querer salir se enredaron mucho más. Entonces vemos que las mismas energías que se manejan en estos lugares son demasiado fuertes y que sumadas con las energías de la misma naturaleza, que sabemos que ahí están criaturas como duendes, criaturas como que están moviéndose porque sabemos que están congelados, también influyen y aprovechan. Hay muchos relatos que dicen que a través de un duende, que a través de un indio y de un entierro, el duende celebra, porque el indio se encarga de llenarlo de miedo, de enredarlo en el bosque, y el duende llega y se lo lleva. Entonces hay muchos relatos conformes de esto y de personas que llegan después de muchos años a la casa y dicen, yo vi un indio y después no sé qué ocurrió. Una vez me contaron, un amigo como también pertenezco a un cuerpo de bomberos, él me contó así por historia, porque hablamos mucho, incluso tiene una finca por allá por los lados de Salento, y él me contó de que él le dio por curiosidad seguir un rastro de unas piedras que estaban como una especie como marcadas, y ese fue. Entonces, tipo Valiente. Exacto, tipo Valiente, se fue así solo, y él sintió como que ya estaba como perdiendo, y él pues se fue que para el pueblo, yo creo que era como que Salento, yo no sé, se fue para en la parte así del barrio de Salento, y él dice que le comentó a alguien que él sintió como que él vio que unas marcas de unas rocas, como si fuera como guiándolo a algo, y él dijo, oiga, yo creo que eso es una huaca. Y él dijo, dígame por dónde estaba. Y él cuando llegó al sitio, él vio que la roca ya no estaba. Y empezaron a buscar, y él decía, no, pero y él empezaba como a marcar con el suelo. Él decía que, mire, para no perdernos, listo, seguían derecho. A lo tipo Hansel y Gretel. Sí, iba a decir. Y a ellos entonces encontraron una marcada. Él dice que la forma era como algo como teniendo casi un palo y como estando como, no de otra forma, pero dice que era marcado así, y él dice que esto era como que sagrado. Se pusieron a excavar, y dentro de esa huaca, porque así encontraron la forma de la huaca, había una serpiente ahí dentro de la madriguera. Imagínense. Y lo peor de todo, no era cualquier serpiente, una rabají. Y ahí se sabe que a raíz de que pidió ayuda o fue con alguien más, se empiezan a ver este tipo de cosas, porque como lo relatas al inicio todo estaba muy fácil, y ya después empezaron a ver las trabas. Claro, tiene que aparecer la energía de protección, los sellos, o sea, se tiene que activar todo lo que a nivel místico se creó para poder generar esto. Es más, cuando se hace el proceso ritual de entierro, tiene una cantidad de pasos para poder llegar a esto. Por eso usted a veces encuentra solo barro, ¿sí? Sí. Entonces se encuentran las vasijas de barro, encuentra solamente algunos atuendos, algunas cosas que son muy básicas, y no encuentra la huaca real o las huacas falsas, por decirlo así. O sea, hay un entierro principal y hay un entierro como falso, donde están unas cosas que a usted no le van a servir de nada, porque pues a nivel ceremonial son muy importantes, las vasijas, la ropa a nivel ceremonial, pero a nivel monetario lo que importa es el oro. Digamos, la construcción como tal de ese entierro. Entonces es algo que no es explicable para aquellos que quieren lo monetario. O sea, ¿yo para qué necesito un pedazo de barro si eso lo puedo comprar allí en una cosa de flores? O en bueno, qué sé yo, cualquier artesanía. Y hay que tener en cuenta algo también, que es que habían diferentes tipos de entierros. Se sabe que el entierro de los niños no llevaba sino cascajos de vasijas. El entierro de las madres llevaba vasijas, y ya el entierro de los padres, que eran la cabeza y los guerreros, sí llevaban sus cosas más valiosas como el oro, como las vasijas hechas y pulidas y este tipo de cosas. Es más, teníamos un entierro un diseño de entierro arriba en el norte, donde está el Museo del Banco de la República. No permitían, por ejemplo, tomar fotos. Yo tengo nomás un par de fotos de eso, porque uno de todas formas es terco. Qué ilegal. Ilegal, sí. Pero a uno le gusta ese tipo de cosas, porque a uno le gusta ver la construcción de estos entierros. Muy diferente a los que muestran en el Parque del Café, a lo que mostraba directamente el Banco de la República, que era, volvemos a lo mismo, mucho más ceremonial, mucho más estructurado y obviamente con oro. Los que han hablado y saben del tema
O sea, yo repito como lorito, no me consta. Cuando existió el incendio fue porque ese entierro como tal fue sacado A la fuerza. a la fuerza. Entonces estaba ahí exhibido, entonces como que llegó un momento en que la energía se reconcentró y colapsó todo. Entonces que se quemó todo lo que era el entierro, se quemó todo lo que era esa exhibición como tal. Entonces por eso esa exhibición ya dejó de existir como tal en el Museo Quimbache. Pero volvemos a lo mismo, es cómo llegaron a llevar esos huesos, cómo llegaron a llevar ese oro. Si no hay si hay falta de respeto, si hay un tratamiento de claridad y de permiso con ese muerto, porque es un muerto en realidad, que le entregó esa energía a todos esos objetos, y porque si usted se está descomponiendo, le está entregando todo el resto de energía y está impregnando el espacio. Es más, cuando usted, y por ponerlo en temas más, digamos, normales, es como cuando usted vive 30, 40 años en una casa, su energía está impregnada en esa casa sí o sí. Sí o sí. ¿Sí? El día que usted se va a morir con el famoso de deshacer pasos, usted va a hacer presencia en la casa porque prácticamente gran mitad de su vida o casi toda su vida usted la vivió ahí. Entonces esa casa tiene la energía sí o sí impregnada. Es lo mismo cuando usted está en su momento de descanso. Por eso pasa también cosas en la terminal de transportes de acá, que fue un cementerio, avistamientos de ciertas personas que no están como de fuera de tiempo. O sea, hay cosas que uno le hace el análisis y uno dice, pero ¿por qué está pasando esto? Es porque simplemente la energía se condensó tanto en ciertos objetos o en ciertas cosas que generan que pase este tipo de situación. Sí, claro que sí. Y antes de entrar a unas historias un poco personales, vamos a hablar de unos datos que son específicos con tema de las huacas. Y es que la mayoría de relatos con tema de huacas nombran unas luces, unos bultos o incluso algunos caballos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado este tipo de relatos? Claro que sí, es más, tierra que arde. Y tierra que arde. Tierra que arde, fuego que se ve que en realidad se acercan y ya no es fuego, luces que están intermitentes o que aparecen, luces rojas, luces amarillas. Pero estas son más famosas en los llanos. Sí. Tener en cuenta eso. Sí, claro que sí. Pues también lo que me comentó, porque yo ayer estaba hablando con un amigo, él me dijo que él escuchó que en Tebaida están esos como yendo para más abajo, donde está según entendía él, en un condominio que está como nuevo yendo hacia Tebaida, más después del Club Campestre. Correcto. Y él dijo que ahí había una persona y tal cosa, y entonces empezaron a construir es que el muro y que tal cosa, que yo no sé qué, y él encontró algo. Él dice que se puede escarbar y él encontró algo. Después al otro día, él llevó un ayudante y él dijo, oiga, chino, yo a usted le regalo esta moto, y mañana le hago las vueltas. Pero él dijo, pero necesito que usted vaya, haga esto. O sea, lo despistó y él siguió como que de ahí en el sitio. Sacó. Y cuando volvió el muchacho el otro día, porque le digo, eso sí, antes de eso, si preguntan por mí, yo ya no vuelvo. Le digo así, yo ya no vuelvo. La pregunta es, ¿por qué no volvió? Cuando se dieron cuenta, él dijo, oiga, chino, ¿y dónde está su jefe? Dijo, él me regaló esta moto y él me dijo que él ya no volvía y que se preguntaban por él, que yo ya no vuelvo. Eso fue lo que me dijo. Él dijo. ¿Y él qué estaba haciendo? Y me dijo, es que pues él estaba yo notándolo por acá como escarbando algo ahí cerca de la cañada. Cuando miraron, habían encontrado 12 huacas. Imagínense todo lo que se llevó. Y la pregunta es, ¿dónde está el hermano? Porque ni siquiera lo volvieron a ver y él cumplió su palabra. Si preguntan por mí, yo no vuelvo. Como dice el dicho, anocheció ahí, pero no amaneció en el mismo lugar. Claro que sí. Sí, señor. Y el muchacho se quedó con la moto y conste, era nueva. Ahí imagínense. El señor ya sabía que era. Historias hay de esas montones. Hay gente, por ejemplo, por los lados de Quimbaya, gente que maneja maquinaria amarilla. Llegan a un momento determinado, excavaron, encontraron ahí. El man recoge en una bolsa y se va y deja la máquina tirada. Sí. O va por un carro más grande y lo que alcance a arrastrar con la misma maniseca, con la misma máquina, lo tira a la camioneta y chao. O sea, eso es de momento y no se van a poner a pedir que permiso, que rito, ¿no? Primero está la avaricia y sacar la pepa de oro y chao. Olvídese indio, ¿no? Indio comido, indio ido, papá. Sí. Ese tipo de situaciones siempre van a estar pendientes en cuanto a la circunstancia humana de querer tener y obtener, ¿sí? Y si pues yo puedo obtener de una manera
digamos, legal, porque yo me lo encontré. Lo que está enterrado es del indio y mío, o sea, entonces yo lo que le tendría que pedir permiso al indio si me lo comparte, ¿sí? Pero de resto eso no es de nadie más. Obviamente ya van a aparecer las otras manos que les gusta el dinero, entonces el alcalde, que no, esos tesoros, eso es patrimonio, venga. Entonces Exacto. ahí van a Mío. aparecer otras manos y a la final eso se lo van a feriar entre todos. Entonces, Otro amigo que a mí me comentó, pero estaba viniendo, pero eso es como no me acuerdo en qué parte de Colombia, pero según entendí estaba cerca de parte del Tolima. Y estaban haciendo en un rompoy, estaban haciendo ahí, construyendo. Y el man que solo encontró fue de bestia y se lo regaló al alcalde, es que porque era diciendo, oiga, yo se lo regalé al alcalde que yo no sé qué. Y el man le dijo, oiga, usted sí es como un poquito tarado, bruto, como brutico. usted porque no sé lo que usted hubiera hecho su casa y hubiera hecho donde yo no sé qué. Pero usted como y él dijo, oh, pues que sí, si eso era el alcalde. Y ahí qué hizo, el alcalde se robó eso. Imagínese. Qué Acabar de avaricia. completar. El alcalde se lo robó. No sé de dónde sería, pero eso fue las historias que me han comentado varios amigos míos. Definitivamente el humano, por dinero, hace lo que sea. claro, Bueno. ahí está la avaricia. Ajá. Y les recomiendo, igual se lo había recomendado a ustedes antes, que se vean de Amor, Muerte y Robots, Jíbaro, que es una muy buena parte donde se ve la avaricia, toda la avaricia, todo limpiamente y ampliamente cómo es la avaricia en todo su sentido y cómo esta sirena de agua dulce se ve afectada por estos españoles que buscan solamente este tipo de situaciones. Entonces ahí se ve. Y hay una película un poco más family friendly, que Sí. es de Disney, que se llama Crucero por la Jungla, donde nos toman ese tipo de cosas y nos la muestran de una forma más amigable para toda la familia, pero con un mensaje muy claro. Bueno, entonces vamos a pasar a explicar un poco y el conocimiento que se tiene de este tipo de señales de las huacas. Se dice que cuando se hace la luz encima de la huaca, quiere decir que la persona que la está viendo es digna y que esta entidad o este indio, por decir así, ya cumplió su misión y la naturaleza ya no lo requiere. Por ende, trata de que otra persona tome esas riquezas y haga lo mismo. Obviamente nosotros, creyéndonos civilizados, no lo vamos a hacer, pero esa es digamos, la explicación que se da en tanto energético, en tanto a lo espiritual, del por qué se ven estas luces encima de las tumbas, encima de las huacas. Muchos también relatan que es por el tema del oro que quiere salir de la tierra, pero esta está mucho más en duda. Tenemos también el tema de los bultos, que son lugares que son totalmente planos y se empieza a ver un bulto solamente en las noches, porque la mayoría de estas cosas se ven solo en las noches, que es un lugar donde la luna está más alta y refleja toda la humanidad y todo lo que se puede entregar y ayuda a purificar la naturaleza como tal. También he visto que también las huacas se pueden presentar también sobre todo los Viernes Santos, que en Semana Santa es muy Muy fácil común. que puedas conseguir una huaca y sobre todo ese viernes que ya... Sí. Y para las personas que preguntan, ¿y por qué en la noche? Porque normalmente la luna lo que hace es purificar y llevarse toda la contaminación que hay. Por eso es que las plantas en la noche se encargan de purificar el aire y soltar todo ese carbono que tienen. Entonces, todos estos mensajes se dan por alguna razón. Nosotros, la mayoría de personas, no lo entendemos, y los que lo entendemos, pues no creo que lo hagamos en algún punto, porque quién va a querer que lo vuelvan y lo entierren con ese poco de oro, de vasijas y de vainas. Además que el ataúd no cabe, en el ataúd no cabe todo eso. Entonces, normalmente por eso es que se dice que se ven este tipo de señales, el tema de los bultos, el tema de las luces, el tema de la tierra caliente, que esa sí es muy común por acá. Ya las otras que nos comenta Rex de la llamarada y todo eso son más de los llanos, y algunos se arraigan a otro poco de historias y de relatos que sería muy bueno traerlos aquí al programa. Claro que sí. Y pues en los llanos ya es otra construcción como tal. Ya suceden otro tipo de fenómenos paranormales que tienen que ver pues con este tema y tienen que ver ya con la construcción de los desarrollos que tienen en cuanto a su sistema de entregar ofrendas, de enterrar sus muertos, o sea, muy diferente a lo que vivimos acá. Igual entierro es entierro, pero con unas ritual condiciones. es diferente. Sí, el ritual es diferente. La entrega del cuerpo a la tierra se presenta de una forma más diversa. Sí, señor, claro que sí.
Bueno, vamos a pasar a las historias. No sé si a ustedes les parezca bien. Claro que sí, igual son las 8:30, nos quedan 30 minutos de 30 estar al aire. minutos. Sí, señor. Bien Listo. pueda. Comencemos entonces con las historias. Son historias que son muy ligadas a mi familia y con el tema de la guaquería. Tenemos en diferentes generaciones guaqueros que en su mayoría sacaron buenas guacas, pero no de forma avariciosa. Tenemos en una de las ramas de la familia un guaquero que logró encontrar una buena guaca gracias a las señales que ya decíamos. El de él fue el tema de la luz, que se veía por allá lo encima de un cerro todas las noches, pero que solamente él veía. El día que fue muy fácil porque empezó a haber marcas en el piso y empezó a hacer las excavaciones para buscar esta huaca. Para eso hay diferentes herramientas que sus nombres específicos no los recuerdo, pero una es para meterla hacia la tierra y ver los cambios de coloración de la tierra y saber si está movida, y ya automáticamente se sepa si está movida o no, se sabe si está la huaca ahí. Pues conforme empezó a desenterrarlo, empezó a encontrar cosas, vasijas y estos tótems que ellos manejaban, porque la mayoría de estos grupos manejaban unos tótems que eran unos muñequitos chiquitos, que algunos eran de la fertilidad, prosperidad y algunos de este tipo de cosas. Y pues encontró vasijas, diferentes vasijas, los tótems y algunas cositas de oro. Ese fue el primer acercamiento, digamos, en tanto lo ligaba a mi familia, de encontrar algún tema de guaquería. Generaciones más adelante se encontraron diferentes cosas. El oro ya no era tan presente en estos lugares porque ya se había hecho un trabajo de guaquería muy grande por otro tipo de personas que gracias a la avaricia acabaron con muchas. Pero sí se encontraron bastantes cosas arqueológicas como vasijas y tótems de barro que estuvieron por la familia en diferentes generaciones. A una generación más reciente tenemos también unos hallazgos de tipo de vasijas muy bien talladas, y en todas estas vasijas que he podido yo tener y mirar, siempre hay algo muy claro. Para ellos lo más importante era el agua y las criaturas del agua. Era lo que más les importaba, porque era su generador de vida. Para ellos el agua era sagrado. Por eso es que el tema del dorado se dice no es oro. El dorado no es oro. El dorado es un lugar muy hermoso, de mucha riqueza hídrica y de mucha riqueza de la naturaleza. Que fue mal interpretado por los españoles colonizadores y demás. Y no solo los españoles, también cayeron en el cuento del dorado ingleses y otros tantos que y todavía vinieron se está buscando el dorado. La gente no se cree que... O sea, la gente es tan... Ahí sí que me perdonan la expresión, tan bruta con el oro, que creen tan que... obsesionada. Tan obsesionada también. No, y tan bruta. ¿Cómo le ocurre que van a hacer tanta y van a invertir tanta cosa para buscar algo que ya está? Solamente vayan y miren. Eso a la vista, sí. Sí. Los nevados es un oro gigantesco, supuestamente oro, pero no, es un lugar tan bello que para estos grupos era lo más valioso, lo que más brillaba. Claro que sí. Entonces era el tesoro que más existía. Como decíamos nosotros al inicio, el oro no valía para ellos tanto como la naturaleza. Sí, que también decíamos al principio que pues para que una huaca se puede presentar, para ellos era una montaña, una cascada, o sea, no tenía que ser como tal oro, sino la naturaleza. La naturaleza sí es algo que podían pues adorar y era sagrado. Y aquí es donde vemos que la mayoría de entierros y este tipo de rituales se generaban en lugares que tenían gran importancia, se generaban en montañas, se generaban cerca de lagos, cerca de ríos, cerca de planicies que eran muy fértiles. Entonces estas personas eran ofrendas para que esos lugares siguieran existiendo, para que esos lugares siguieran siendo tan importantes para ellos. Bueno, terminando la historia, pues esto que fue cercano a nosotros fue cerca a una cañada natural, y se encontró diferentes vasijas y cascajos de vasijas en los cuales, como les digo, se ve y predomina el tema del cuidado de la naturaleza y de la importancia de la naturaleza. Para hacer este encuentro se pidió permiso, y cuando uno pide permiso y lo hace de una forma correcta, uno ve como la misma naturaleza le ayuda y le da el camino hacia donde es. Bueno, aunque yo ahí le voy a hacer una corrección. Correcto no hay nada, porque correcto es de acuerdo a la construcción mental que tengamos.
yo creo que es más bien de respeto hacia esa naturaleza. Es ¿sí? correcto, sí. Sí, es de respeto. Es ir, por ejemplo, al bosque de Bremen y entrar al estilo No Me Joda, que en realidad entrar y pedir permiso al bosque, así usted no crea. Es respeto, simplemente es respeto. sí. Es como cuando, y yo lo explico muy básicamente, como yo llegar a la casa suya y por primera vez ir a abrir la nevera, sentarme en su cama, La darle unas confianzuda. nalgadas a quien sabe que a su papá, bueno, lo que sea. Entonces, eso ya no es respeto, ¿sí? Sí. Entonces, es entrar con el respeto y Con el respeto que se merece. que se merece la entidad, así usted no la vea, pero usted la respeta, ¿sí? A veces, yo creo que a veces lo correcto es un poco desdibujado de la realidad porque es respetar y tener ese conocimiento y vuelvo y digo, ese respeto que le sale a uno del corazón y esa humildad de decir, bueno, yo quiero entrar a este bosque, necesito que las entidades que aquí estén presentes me permitan o me regalen la protección y el permiso para entrar. Y eso puede ser que no sea la oración correcta, pero lo estoy haciendo con el respeto debido. que ellos se merecen, ¿sí? Y con la creencia de que no me va a pasar nada porque lo hice con respeto, ¿sí? No, aquí no pasa nada, aquí eso no existe, aquí no hay nada parado allí o allá, no. Sí. O sea, que usted no vea no quiere decir que no exista, ¿sí? Y es que ese es el lema de este programa. Que no lo veas, ellos te ven. Ajá, exactamente. Muchas gracias por la corrección, compañero Arlex. Con gusto. Y entonces en todo este tipo de cosas vemos que lo más importante para ellos es la misma naturaleza. El oro no lo es tanto. Y por eso es que los entierros, así hubiera oro o no, servían para lo mismo, como ofrenda para que la fertilidad y lo que querían proteger siguiera funcionando. Claro que sí. Bueno, pues esta experiencia que tuve fue muy grata porque logramos encontrar, como les digo, la vasija y cascajos y tienen unos grabados muy hermosos y que ahí están y que van a perdurar y que en la generación que estamos, con el respeto que se debe, están otra vez en tierra. Qué bueno. Qué bueno. Y bueno, y definitivamente las energías que se entregan cuando se van a buscar, hay digamos que expertos guaqueros para esto. En algunas de esas explicaciones que dan los guaqueros es no llevar mujeres, ¿sí? Sí. Porque a pesar de que no va a sonar machista lo que digo, pero en realidad sí, o sea, muchas cosas no van en compatibilidad con el oro, ¿sí? Y las mujeres de cierta manera son también un poco, digamos, Y más si tienen la menstruación, ¿no? Exacto. También, entendido. Más apegadas, o sea, ellas tienen una energía creadora. Entonces, esta energía no embona con esto y también tiene una energía, pues, a veces un poco caótica. Y más que nada en ese entonces no habían chamanas, Ajá. por decir así entre comillas. Sí, sí, sí. Eran chamanes muy, y todos. muy poco, chamanes muy, lo hacían. muy poco chamán al nivel femenino. O sea, Ajá. habían unas 12 o 13 en 100 tribus. O sea, era algo que Y era entonces muy por eso exótico. todo era muy afín a los hombres. Entonces Exacto. si alguien iba a buscarlo, con la mujer se perdía todo. Exacto. Sí, entonces, sí. decían que también se escondía El oro. El oro. Sí, porque a las mujeres se les caen los anillos, los aritos, y usted eso no lo vuelve a encontrar cuando caen en tierra. Sí. Eso Eso se perdió Se completamente. perdió de Se una. lo tragó la se lo tierra. tragó la Adiós, tierra, eso adiós. es casi automático. Entonces, ese tipo de energías que se están buscando, la mayoría de veces con los guaqueros, ellos tienen pues sus términos y sus formas de buscar, sus tiempos, tiempos de luna llena, tiempos de mucha luz nocturna, por así decirlos, De mucha purificación. de mucha purificación o tiempos de oscuridad total. O sea, en los contrastes y lo que hemos hablado aquí siempre, en oscuridad total, ¿por qué? Porque es que en oscuridad total es donde muchas veces la representación de ellos también se ve con una luz específica, Sí. ¿sí? Y en tiempos de luna llena es cuando se ve la purificación y permite, digamos, penetrar esos sellos que protegen con, digamos, como una capa de invisibilidad esto. Entonces la luz como tal purifica eso y muestra lo que hay. Y muestra lo que hay. Y también este tema viene al tipo de entierro que sea. Porque Claro. hay muchos entierros de, por decir así, indios malos, Sí. que se hicieron de una forma no correcta. Ajá. Y por eso es que también se hacen en las noches. Ajá. Porque son otro tipo de entonaciones, son otro tipo de iluminación y con otro tipo de fin. Sí, señor, totalmente cierto. Y esto es lo que va pasando a esta hora a través de Gritos del Más Allá. Bueno, el compañero Luis, ¿qué opinas sobre todo esto que hemos hablado esta noche? No, muy interesante y por eso también
la apreciación que hacíamos hace un momento, también de contextualizar un poco de lo que fue la guaquería acá en el departamento del Quindío. Como les decía, la gran mayoría de estos pueblos, que ahora son municipios del departamento del Quindío, todos se fundaron y crecieron alrededor del saqueo de tumbas, de la guaquería, de tumbar árboles, de fomentar el hacha, la figura del hacha, como parte de ese desarrollo y progreso que se entendía en ese momento. Definitivamente hasta el día de hoy, hasta el año 2022, todavía como seres humanos creemos que el hacha está por encima de la vida misma, que todo tipo de maquinaria industrial está por encima de la vida misma, y es también una forma de ver cómo nosotros mismos estamos llegando a la autodestrucción. También lo decía Alejo hace un momento, cómo pretendemos pasar por encima de la naturaleza, y que definitivamente lo estamos viviendo ahora, ya nos está trayendo consecuencias, y seguramente todo en sumatoria, la crisis social, la crisis política, la crisis económica, todo eso va a ir sumando poco a poco, y seguramente estaremos muy pronto. Yo me considero que soy una persona más que pesimista, realista. Estamos en una crisis ambiental evidente, lo vivimos acá en el departamento del Quindío, en Colombia, y en muchas partes del mundo, donde prácticamente ya hay lugares inhabitables, lugares donde se han secado o el ser humano ha secado los ríos, los mares siguen contaminados. No sé si ustedes recuerdan también, y desviándome un poquito del tema, los primeros, al segundo mes más o menos de pandemia, que veíamos cómo animales estaban recuperando el espacio perdido, que habían perdido pues con el embate del ser humano. Entonces yo me preguntaba, bueno, si prácticamente esto está pasando en un mes, 2 meses, donde las personas están en cuarentena en sus hogares, ¿qué pasaría si todos nos encerráramos por lo menos durante un año? Y no saliéramos a la calle? Prácticamente gran parte de las especies animales, y seguramente algunas vegetales también, volverían a retomar ese terreno y ese espacio perdido. Entonces es también ver cómo los seres humanos, entendiéndonos en nuestras complejidades, prácticamente como que no miramos más allá del espacio que estamos habitando y de los seres con quienes estamos compartiendo este mismo espacio. Claro que sí. Y ahí es donde uno dice y piensa, somos la plaga realmente. Y también, como dice el dicho, por más concreto que le eches encima, el árbol va a sacar sus raíces. Y mire, Alejo, que ese tema de considerar también a la especie humana como una plaga también genera muchas críticas, porque hay gente que dice, bueno, sí, somos los seres humanos, pero no le podemos echar tampoco toda la culpa al ser humano, y es entendible también porque el ser humano ha construido un sistema político, social y económico, y prácticamente este mismo sistema se ha ido alimentando poco a poco y nos ha llevado por completo pues a una destrucción que la vemos evidente hasta el día de hoy. Entonces es también ver que no podemos negar que la especie humana como tal ha generado digamos estas consecuencias que la vemos hoy al día, pero también somos prácticamente los únicos que le podemos dar por lo menos un viraje, o por lo menos tratar de frenar un poco lo que estamos haciendo con nuestro planeta Tierra. No sé si ustedes también tienen la referencia de que prácticamente creería, pues teniendo como las referencias de años anteriores, más o menos para los meses de julio, agosto, es que sale un dato que dice: ya acabamos con los recursos naturales en un año que tenemos para el planeta Tierra. Entonces prácticamente lo de un año lo estamos digamos gastando en medio año. Entonces es también ver el nivel de complejidad en la que nos encontramos. Claro que sí, es una cosa bastante fuerte, y que ahí es donde también decimos, a pesar de que hemos construido tanto, a pesar de que no hemos construido. No, realmente no hemos construido. En realidad no hemos construido. Pues a nivel nosotros supuestamente construimos mucho, pero a nivel de los animales, el animal va a decir destruyeron. Si lo entendemos desde el punto de vista indígena y desde el punto de vista de nuestros ancestros de estos territorios, sin hablar, despojándonos de todo lo que hemos cargado como historia, que es una historia. Yo soy del seguidor de lo que dice que la historia la escriben los ganadores, ¿sí? Sean malos o buenos, y es la realidad, ¿sí? Siempre pintan al conquistador como el bueno, en realidad así haya sido un genocida,
al libertador como bueno, así haya sido. Lo vemos con la figura de Cristóbal Colón. Y no, y lo vemos con la figura de Bolívar. Y libertador, Pero por pues, eso, no. entonces, si nos deshacemos de esa carga histórica y nos miramos un poco más en retrospectiva y visitamos estos territorios en la antigüedad donde solamente eran indígenas, ahí es cuando tenemos que entender la conexión con la naturaleza. Y no es un cuento ni hipesco, ni es un cuento de... No es cuento, es una realidad. Cuando estamos en esa comunión con la naturaleza, con esas energías, todo se nos premia. Por eso los indígenas tenían ese acercamiento con el oro. El oro salía en los ríos, o sea, prácticamente salía a libertad, como un ser más. Y ahorita se oculta. Y ahora se oculta. O sea, usted pone un cascado en el río, una ponchera, y me va a salir el mugre, de pronto le saldrán unas tangas o alguna cosa rara, pero que le salga en realidad oro no le va a salir, ¿no? No, ¿Sí? ya no. Mientras el oro, cuando estaba en comunión con nuestros ancestros, usted llegaba prácticamente y metía la vasija y automáticamente le botaba una mínima pepita, 1, 2, 3 pepitas. Y así automáticamente era, como era sistemático lo que lo hacían entre varios indígenas, pues esas 2, 3 pepitas se podían volver 30, 50 y podían hacer una tiara, podían hacer una manilla, podían hacer... Fuera eso el manejo que le daban los indígenas al oro, de una forma tecnológica que a veces nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de entendimiento de cómo lo hacían, porque las fraguas... Las aleaciones que hacían. Y las aleaciones, las fraguas que ellos usaban y todo lo que ellos manejaban, nosotros en estos momentos apenas estamos llegando a esas capacidades. Entonces mire toda la tecnología que se ha perdido, todo el conocimiento que se perdió de los indígenas como tal, porque ahí había unos conocimientos ancestrales grandes. Sí, y aquí hay algo que nos dice un oyente, que es: los indígenas se encargaron de innovar y de crear la mayoría de la medicina que existe. Y actualmente estamos volviendo a ella, porque ya vemos que toda esta que hacemos sintética no está funcionando. Pero volvemos a lo mismo, es la conexión con la naturaleza, con el Pachamama, es pedir desde el chamán, decirle a la naturaleza: muéstrame cuál es la planta que yo puedo utilizar para este dolor de estómago, para este dolor de cabeza, o deme el entendimiento para yo poder hacer y no envenenarme, ¿no? Porque si yo me encuentro cicuta y voy y la macero y voy y me la tomo, claro, voy a acabar con todos mis males de una vez, pero eternamente, o sea, Sí. me estoy envenenando, ¿sí? Entonces hay que mirar también todos esos procesos de real conexión con la naturaleza. Y vuelvo y digo, no es hipesco, es algo real, es algo que nosotros hemos perdido. Es lo mismo que decían algunas culturas sobre el cabello corto en los hombres. El cabello en realidad para todo el mundo debería ser cabello largo, porque en realidad es la conexión Lo natural. Y antes con lo era natural. largo. Exacto, y antes era largo. Entonces, mire todos los procesos que han venido en retroceso, que nos han dejado en una falsa evolución. Entonces hay que entender eso. Lo que se utilizaba era porque en realidad se necesitaba, ¿sí? Es como por ejemplo en Avatar, para poner un ejemplo de película para que la gente entienda un poquito más, cuando matan un animal le agradecían porque iba a ser para un alimento. Y la conexión misma Arles que tenían con estos que eran parecidos a unos caballos que se conectaban por Exacto, medio del cabello. Sí. pero hablamos de la conexión como tal también con el Con la alimento, muerte. con la fuente. O sea, usted va a regresar, usted va a estar muerto, pero gracias a usted yo voy a vivir. O sea, es una energía de retribución y de conexión. Y volvemos a lo mismo, no es hipesco, porque a veces la gente me escucha hablar y me dice: no, es que usted es muy hippie, usted parece que estuviera por allá en los 60. No, es pensar que esa conexión es real y es original. Es como cuando usted trata de conectar una USB una USB de 5 voltios a la luz. Si usted no tiene el adaptador, no hay conexión real. Usted mete esa USB y se pega la pringa del siglo, si no es que se mata. Entonces hay que tener ese adaptador que lo hemos perdido, que es la oración o la comunión con el medio ambiente, con la naturaleza, la conexión con la tierra, con esos elementos no visibles, con esos ents, con esos espíritus ancestrales, porque antes de los mismos indígenas habían otras energías que están rondando en el mundo. Claro que sí. Hay cosas que tener en cuenta. Y ya nos los muestra, y para reflexionar, una canción que nos muestra desde el inicio de los tiempos cómo el humano fue enseñado a la sangre. Lucho, ¿me colabora porfa con el nombre de la canción? Silencio total.
No, así no se llama la No. canción. Bueno, mientras Lucho No, yo sé que no acuerda se la llama la canción, se llama Silencio Total de parte de Luis Restrepo. El Restrepo se acuerda del nombre de la canción, que creí que la tenía presente. Creo No, que la tenía a la me mano. corchó, la verdad. No. Lo corché. Pero Sí. es una canción muy buena y también la vemos en el tema de Hablando con Dios. Por eso. Es que Dios está en la naturaleza, es la presencia global de todo. Y a nosotros nos enseñaron a creer en un Dios de barba blanca y con el respeto que se merecen los que creen en ese Dios. En el Y- Dios monoteísta. Y en el Dios Monoteísta. monoteísta, sí, porque hay muchos también monoteístas como tal. O el que cree en Buda, ¿no? Es que es creer, es en las enseñanzas que hay detrás de eso, que en realidad le vuelven a decir, tenga respeto por el prójimo. Ahí empieza la parte natural, tenga respeto por el animal, tenga respeto por la planta, tenga respeto por el río, y no es nada bobo. Si usted lo mira es algo muy cierto. Y natural. Y el ser humano es el único ente sobre la tierra que paga por vivir. Sí. Porque usted tiene que pagar donde vive, tiene que comprar donde vive. Mientras un animal no paga un animal no paga ni agua ni luz, por Ni ejemplo, comida. no paga comida, ¿sí? Nosotros somos el único animal estúpido que tenemos que pagar la comida, que tenemos que pagar el agua, que tenemos que pagar la luz. Pues eso es estupidez humana, ¿sí? Entonces, mire los procesos de profundidad de pensamiento que solamente encontramos con los indígenas, desprendiéndonos de toda la colonización y toda la masacre que hemos tenido, ¿sí? Y como ellos se entregaban a la tierra, La tierra provee Exacto. y ellos le dan. Exacto. Y como yo me entrego a la tierra cuando me voy a morir, sin miedo a pensar en otros procesos, me voy a morir, vuelvo a la tierra, ¿sí? Entonces, ella me dio, yo le doy, Sí. ¿sí? Yo me entrego a ella, ¿sí? Entonces, la profundidad de la charla que se arma a través solamente de la muerte, que le tenemos tanto miedo, porque en realidad el ser humano le tiene mucho miedo a la muerte y por eso trata de hacer la perpetuidad del ser humano, pero por eso nos hemos vuelto tan dañinos, porque queremos perpetuarnos y construir cosas que en realidad están generando un daño al entorno, rompiendo esa energía de conexión, de tranquilidad. Sí, claro que sí. Bueno, ya estamos llegando al final de Gritos del Más Allá. Voy a preguntarle a cada uno qué tal le pareció el tema de hoy y con qué reflexión se van. Comenzamos por el compañero Luis Restrepo. Alejo, un tema muy importante, muy pertinente, porque nos devuelve un poco en nuestra historia. Esa es la historia de nuestros antepasados, la historia de nuestra tierra. Qué mejor que nosotros aquí, desde Armenia, desde el Quindío, hablar de cómo se dio la fundación de nuestros propios pueblos a partir de la guaquería. Visto para algunos de una forma pertinente, visto para otras personas de una forma como una falta de respeto también por la tierra y por nuestros ancestros. Entonces, un programa muy interesante porque también pudimos entender un poco cuáles son las perspectivas para entender las huacas desde un punto de vista paranormal, pero también las huacas y la huaquería desde un punto de vista histórico. Correcto. Compañero Hugo. La verdad, muy interesante el tema y la verdad, como se dice, hemos aprendido algo de historia en este rato que he estado con ustedes y es algo muy importante y también de respetar porque es algo histórico que han hecho no solamente los indios, hay que considerarlo a ellos como antepasados, nuestros ancestros aquí en la parte de la misma tierra quindiana y además es algo de como cultura, pero si nos vamos a la realidad, aquí la parte del gobierno trata como cultura como algo de negocio, pero en vez de respetar de que es algo como de cuidado, de aceptación, de como decir como que esto es de cuidarlo, de observarlo, de agradecerlo, De porque proteger. sin ellos, y de proteger, porque sin ellos no estaríamos aquí hoy en día. Y además es un tema muy interesante porque además de varios municipios que se juntaron por este tema, pero si lo podemos decir, la parte así de la Huaca se concentraba más que todo como tema central en la parte del mismo cacique, de los mismos pijaos y de los mismos quimbayas, que ellos fueron los que estuvieron con esa idea, como con esa protección de hacerlo y darle como ese atributo a esos dioses que ellos consideran a sus elementos como naturales, como sus grandes protectores, y darle como ese favor de gracias por haberme cuidado, así que yo me ofrezco
para Para retribuir protegerte. todo ese ayuda. Exacto. Como equilibrarse, como de generar ese equilibrio de ese favor que hizo la misma Esas naturaleza. saldadas de cuentas. Sí, Exacto. claro que Como sí. pagando. Compañera Y así. Viviana. Bueno, yo siento que eso fue un recorrido como a nuestro pasado, que siento que a veces olvidamos mucho como de dónde venimos, y se nos olvida todo este tema tan increíble que lo tenemos pues tan cerca, ¿no? O sea, que sobre todo acá en el Quindío, que nuestros pueblitos pues tienen tanta historia y tanto, no sé, misterio. Entonces siempre intentando aprender muchísimo, recordando de dónde somos y aprendiendo a tener mucho respeto por lo que alguna vez pudimos ser. Porque al final no vamos a saber ni en qué nos vamos a convertir. Así es. Compañero Arlex. No, muchas gracias. La reflexión es que tenemos que respetarnos, respetar el entorno, ver las cosas con otra perspectiva, con otros horizontes y ampliar los horizontes. Creo que ser el open mind o abrir la mente no necesariamente tiene que ser para unos temas específicos, sino para todos los temas en la vida que nos rodean, y entender también que la historia que nos escribieron, que nos entregaron y que fue dada en los colegios tiene muchos errores, Tiene muchos baches. tiene muchos vacíos, muchos baches, tiene faltas a la realidad enormes, y hay que mirarlo en realidad en detalle y entrar a ser inteligentes. Somos seres inteligentes que actuamos como brutos, pero somos inteligentes, y esa inteligencia viene de la mano de la conexión con la naturaleza. Claro que sí. Cuando hacemos esa conexión con el espíritu natural, con la madre tierra, aterrizamos un poco más y entendemos sobre este proceso en el cual estamos maltratándola, abusándola y dañándola profundamente. Y esto es un ser vivo, hay que entender que el mundo es un ser vivo, y que cuando pasan estas desgracias no es más que es el modo de ella de luchar contra nosotros y demostrar que es un ser que es sintiente, que tiene vida, y que nosotros la estamos ignorando, que ella nos está pidiendo a gritos que nos conectemos con ella para que podamos vivir todos en armonía. Sí, claro que sí. Bueno, este tema es muy importante y el enfoque paranormal se ve en toda parte, pero con este tema en específico vemos que lo malo no viene de hace poco, viene desde los inicios, y sabemos que desde lo que comienza mal, termina mal. Espero y aspiro que la humanidad cambie por lo menos para salvarse y salvar donde vive, que es lo más importante. Bueno, queridos oyentes de Gritos del Más Allá, espero que este programa haya sido de su agrado. Espero que les quede algo en la mente de todo lo que hablamos, una reflexión, y que más que salir a buscar huacas, busquen una conexión con quienes éramos y con la naturaleza misma. Gritos del más allá. Altera tus sentidos. Plusmasradio.com. Más de todo. Para las fechas especiales, fiestas de cumpleaños y matrimonios.